Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos. Les mando un abrazo enorme en esta nueva jornada que espero que me acompañen para seguir aprendiendo, para seguir siendo ministrados, enseñados por la palabra de Dios. Declaramos que será un tiempo de mucha bendición, un tiempo de liberación, un tiempo de cambios, de rompimiento de estructuras. ¿Sí? Eso es lo que provoca la enseñanza, siempre nos acerca al corazón de Dios, ¿sí? Nos acerca al Padre, nos acerca al reino, ¿sí? Y manifiesta su poder. Ayer, para los que no sabían, ayer comenzamos una saga de 3 días hablando de Jezabel. Jezabel, plaga destructora. Esa es la palabra rema que recibí de parte de Dios para llamar a estos 3 días de enseñanza. Ayer estuvimos hablando puntualmente acerca de la Lashon Hara, de la lengua maligna, que es una de las principales tácticas de Jezabel para atacar a la iglesia, ¿sí? Y atacar a todas las personas en realidad. Y hoy vamos a tratar otro tema que también es bastante interesante y bastante importante, que es la hechicería. ¿Sí? Sabemos que Jezabel, la reina Jezabel, ¿sí? La original, la que sale en la Biblia y en Primera de Reyes, era una bruja. Era una mujer que practicaba la hechicería, que practicaba el ocultismo, ¿sí? de muchas maneras. Así que vamos a estar hablando en esta noche acerca de eso. Hay muchos que me están saludando, les mando un beso, un abrazo, los re extraño, mucha gente de casa se está conectando, Escol de Chile veo que también está conectado, y Danae creo que también está en Chile, la pastora Loren ahí de Rincón, un abrazo también, y a todos los que están siguiendo esto. Sabemos que son tiempos donde estamos acá reclutados. Yo recibí esa palabra hace unos días, donde esta cuarentena iba a ser un reclutamiento, y en el reclutamiento se supone que debemos prepararnos, debemos cultivar nuestro espíritu, ¿sí? Cultivar nuestra relación con Dios, pero también fundamentados en la palabra. Entender que, me estoy adelantando un poquito, una de las cosas que vence este espíritu es la adoración. Sí, pero una adoración no es solamente cantar, mover una bandera, mover un pandero, sino que adoración es es pararnos en un lugar de gobierno, en una silla de autoridad para ministrar el corazón de Dios. Y a eso jamás podremos llegar a esa altura si nuestro corazón no está alineado, no está en santidad con el Espíritu Santo. Un beso a los pastores de Comodoro que están conectados también, y a todos los que se van sumando. Les mando un abrazo enorme, enorme. Hay mucha gente de casa, ay, los re extraño, chicos, pero bueno, cuando nos encontremos nos vamos a abrazar como 3 horas. Bien, vamos a comenzar. No quiero perder mucho tiempo porque la verdad que es mucha información. Me ha costado mucho poder resumir todo lo que quiero transmitir en estos 3 días. Cuesta mucho resumirlo porque es mucha información, ¿sí? Y por ahí una cosa se mezcla con la otra, en fin, pero bueno, traté de separarlos en 3 partes. Anoche ya hablamos lo de la Lashon Hara, hoy vamos a hablar de la hechicería puntualmente, y mañana vamos a estar hablando de la parte de la inmoralidad sexual. Así es que ya esperamos con esos 3 días dejar más o menos una información, ¿sí? Una enseñanza que quede muy clara para todas las personas, ¿sí? Trato de hablar en un lenguaje que puedan todos entenderme. Y si alguien tiene dudas, ¿sí? De Plotier también me están saludando, un abrazo. Si alguien tiene dudas, ¿sí? o surge alguna inquietud, me puede escribir por privado acá al Messenger de MCA Neuquén. Mira, anoche hubo gente que se estuvo contactando conmigo, gente de otros países incluso, ¿sí? de otros lugares, no solamente para dar las gracias, sino que decir que habían sido liberados, ¿sí? que se sentían más libres para interceder, para adorar, y la verdad que son buenos testimonios. Sí, otra nena que se tomó de la enseñanza para compartir un devocional hoy en la mañana y habló de la Lashon Hara, y eso es importantísimo porque vemos cómo la palabra corre y sigue fluyendo, así que es una bendición. Les doy la bienvenida a todos los que se vienen sumando, y declaro una noche de liberación puntualmente. Bien, vamos a comenzar con este tema de hoy, que tiene que ver con la brujería, ya se los dije, y partiendo desde un punto de vista bíblico, ¿no? Acompáñenme ahí en Nahum capítulo 3, versículo 4. Nahum dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos,
que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Miren cómo se refiere el Señor a este espíritu de Jezabel, porque acá está hablando en otro contexto el profeta Nahum, pero sabemos nosotros que habla de este mismo espíritu, un espíritu de fornicación, ¿sí? Un espíritu de prostitución. Se van a encontrar con todas esas acepciones cuando nosotros profundizamos, ¿sí? En Jezabel nos vamos a encontrar con todas estas cosas. Tanto lo que les dije recién, eran fornicaciones, prostitución, que sabemos que son temas, o sea, son palabras como muy violentas, pero en realidad en temas espirituales eso es lo que se hace. Se fornica con otros dioses, ¿sí? O se prostituye el corazón inclinándose a otros dioses, se vende el corazón a otros dioses. Entonces ya vamos a profundizar en cuanto a eso, pero me interesa que ustedes también lo puedan entender desde el punto de vista bíblico. Así es que hay pastores que se están conectando. Pastora Sandra, te mando un abrazo. Vi otro por ahí, pero ya no sé dónde quedó. Les mando los saludos a todos. Bien, volviendo al tema. Dice la palabra de Dios: no cometeréis, Levítico 19:26. Dice: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. El término agorero, que aparece en la mayoría de las Biblias, Reina Valera, tiene que ver con un hechicero, uno que practica la magia o la hechicería. ¿Y qué dice Dios? Puntualmente para nosotros está prohibido, ¿sí? Ser agorero, consultar agoreros. Ya ahora vamos a ver más adelante. Deuteronomio 18:14 dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios es tajante con esto. Dice: a ti el Señor no te lo ha permitido. Entonces, cuando a nosotros se nos revela el Evangelio, no podemos seguir practicando la brujería. Por eso es que hoy vamos a desenmascarar la brujería. ¿Sí? ¿Qué es la brujería, la hechicería? ¿Sí? No solamente fuera de la iglesia, sino que también dentro. Isaías 2:6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Costumbres traídas del oriente que las había inculcado Israel, y que era una de estas costumbres, era la práctica de las hechicerías. Isaías 44:25 dice: que deshago, el Señor está hablando a través del profeta, yo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Fíjense, que deshago las señales de los adivinos, porque los adivinos hacen señales, y es importante que nosotros abramos nuestro entendimiento para poder comprender que realmente ellos hacen señales. No es que son todos chantas, porque a veces se piensa eso, que son todos chantas. Y hay algunos que sí son chantas, pero hay otros que realmente se contactan con las tinieblas, que tienen grados mayores de conexión con las tinieblas, que ya vamos a hablar de eso también, ¿sí? Y obviamente que hacen señales, si no es que es un juego la cosa, sino que de verdad se ven respuestas o se ven a veces hasta milagros. Quiero explicar en esta noche cómo funcionan los milagros que hacen los curanderos. Todos hemos escuchado de algún milagro hecho por un curandero. Vamos a ver cómo funciona eso en el reino de las tinieblas. En realidad no son milagros genuinos, sino que es una estafa, porque en realidad te sanan en un área, pero te maldicen en otra área. Ya vamos a hablar de eso. También dice Jeremías 27:9: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas adivinos, soñadores, agoreros o encantadores. ¿Sí? Fíjense cómo están todos dentro de una misma gama. Profetas que ya no son de Dios, no dice que profetas de Dios, profetas que pueden ser videntes, que pueden tener muchos dones, ¿sí? de evidencia, de lo que nosotros conocemos como de revelación, ¿sí? Pero dice el Señor, no prestes oído a esos adivinos, a esos soñadores, agoreros o encantadores, ¿sí? El encantador que seduce. Bueno, vamos a hablar de todas esas cosas en esta noche. Que el Señor me ayude para poder transmitir toda la información en un tiempo que no sea tan largo, ¿no? Nosotros acá en nuestras naciones, Latinoamérica, tenemos un montón de religiones, ¿sí? Que ya se llaman como religiones o prácticas religiosas, ¿sí? Gracias a la libertad de culto vemos que cada vez es mayor el avance de estas prácticas de diferentes creencias, ¿sí? Que van ingresando a nuestros territorios. Nosotros, por lo menos acá en Argentina, yo vivo en Neuquén, para los que no saben, en los últimos años ha habido un incremento impresionante de las religiones afroamericanas,
¿sí? Que ya sabemos que son todo lo que tiene que ver con los umbandas, los quimbanda, los candomberos y todas estas cosas que vienen de África puntualmente. Y que ellos se caracterizan, y quiero pasar muy por encima de esto la verdad, chicos, que estoy resumiendo como 10 clases de la escuela Yaqued en un ratito. Ellos se caracterizan por trabajar mucho con la comida y la bebida. ¿Sí? Te vas a encontrar que los umbandas y toda esta gente trabaja mucho con las ofrendas, ¿sí? Que ellos llevan al mar, que llevan al agua, a los ríos y a otros lugares, o que a veces la entierran bajo la tierra, ¿sí? Para poder pactar hacia sus dioses. El problema es que a veces se juntan, hacen sus reuniones, ¿sí? Generalmente son en chácaras. Sabemos que China Muerta y lugares como Plotier, algunos lugares también cercanos, que son más abiertos, más campos, para que me puedan entender, son lugares que se han usado como templos, ¿sí? de los umbandas, pero en realidad no es que sea un templo físico, sino que es un lugar, una parcela, una casa que alguien abre para que venga un pai, que venga a hacer sus ceremonias, sus rituales, y obviamente que se transforma en un templo, ¿no? Y ellos se caracterizan con hacer brujerías a través de las comidas, o sea, trabajan mucho con las bebidas, ¿sí? A veces pactan, qué sé yo, las plazas. Vos te puedes encontrar que vas caminando por tu ciudad y te encontrás en una plaza, o no sé, una botella de cerveza, cigarrillos, ¿sí? Y nos falta el que tiene sed y se toma la cerveza y dice, ¡ay, qué bendición! Me encontré una cerveza tirada, y se tomó la cerveza y se llenó de demonios. Entonces esa persona después puede incluso volverse loco. ¿Por qué? Porque en realidad lo que él está bebiendo es algo que está pactado y está tomando de esos espíritus que quedaron como concentrados ahí en el brebaje, en el líquido, en lo que sea. Que puede ser un líquido común, puede ser una cerveza común, no es que te la alteran, pero es lo que ellos oran, ¿sí? Sobre eso. Creo que todos hemos visto alguna película donde sale la bruja mala. Si alguna vez viste una película de Disney, viste una película de bruja mala, y ahí nos encontramos como la típica, que no me acuerdo si era Cenicienta, Blancanieves, nunca me gustaron mucho esas películas, no sé por qué, pero la que le da la manzanita, cómete la manzanita, ¿se acuerdan de esa película? Bueno, esa manzanita era normal, no es que la manzana era rara, ni que era de plástico, o era de trapo, no, era una manzana normal, pero la cosa es el hechizo que soltó la bruja sobre esa manzana, y eso es lo que termina después afectando a la persona que se la come. Miren, les decía que acá en Neuquén ha sido impresionante el incremento del umbandismo, ¿sí? El candombe también, o sea, todas estas religiones afro. El candombe se manifiesta un poquito más con ritmo, muchos tambores, ¿sí? Ellos así invocan a sus dioses, ¿sí? Pero todos se manejan de la misma manera. Ellos, a través de sus rituales, ¿sí? Lo que hacen es invocar a los espíritus para que bajen, y literalmente bajan esos demonios y toman posesión de esas personas, comienzan a hablar por la boca de esas personas, a veces hablan en otro idioma. En fin, son muchas las cosas que hacen, pero quería hablar un poquito de esto, del incremento de los umbanda. Porque les digo, porque creo que una gran mayoría de las personas que he ministrado han practicado o consultaron, o tienen un amigo, un vecino que está metido en el umbandismo. Entonces se ve como una religión bastante buena, porque la gente es como muy buena, pero sabemos que no hay magias buenas, no hay magias blancas, si toda magia es de las tinieblas, si toda magia nos lleva a conectarnos con un demonio, con una potestad, con una deidad, depende de los rangos, ¿sí? Que obviamente que nos va a traer muchos conflictos. Entonces, el tema de los umbandas, ¿sí? Volviendo a esto, ¿por qué lo recalco? Porque es algo que se mueve mucho acá, y puede ser que de repente vos estuviste tomando mate con una persona, fuiste a una casa, te tomaste un té y después te empezaste a sentir mal, o te empezaron a pasar cosas malas, y es por causa de que así se pactan, ¿sí? Las maldiciones para afectar a una persona o a una familia. Entonces, por eso que el Señor nos manda, y esto no es nuevo, porque esto ha pasado toda la vida, o sea, ni siquiera lo inventó Jezabel, sino que venía de culturas todavía previas. Por eso te leía ahí en Levítico, en Deuteronomio, que son libros que se escribieron muy, muy previamente a la historia de Jezabel, pero para que veas que desde un principio, ¿sí? Satanás
¿sí? Enseñó a los hombres a hacer brujería. ¿Por qué? Porque a él le convenía, porque a través de la brujería el hombre logra conectarse con las potestades y con los demonios. Entonces, por eso que Satanás, a través de los ángeles caídos, le enseña al hombre, ¿sí? A la humanidad, le enseña a pecar de esta manera, ¿sí? Porque él sabía que eso lo iba a apartar a las personas, iba a apartar a la humanidad de Dios, ¿sí? Porque es un pecado gravísimo delante de Dios. Y por otro lado, él iba a entrar en contacto con estas personas. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Bien, bueno, los umbandas también usan objetos, ¿sí? Después están los santeros, ¿sí? Los babalaos, ¿sí? que usan también estas cosas con la comida, hierbas, velas, piedras, metales, amuletos, en fin. También quiero nombrar, y espero que no se me ofenda ninguno, porque mi intención no es ofender, sino que es decir la verdad, ¿sí? Que el catolicismo, detrás del catolicismo también hay idolatría, ¿sí? Y toda idolatría es brujería, es hechicería. Entonces acá hablamos de deidades que no están tan ocultas, sino que son visibles, que son estatuas, que son ídolos, que tienen la forma, algunos la forma de Jesús, algunos la forma de la mamá de Jesús. Bueno, todas esas cosas, ¿sí? Es idolatría, ¿sí? Y eso, cuando la gente se inclina delante de esos dioses, lo que está haciendo es pactando su vida, entregando su vida, ¿sí? A esa deidad que está detrás. Entonces el problema no es la estatua, sino que lo que se esconde detrás de esa estatua. Entonces, por eso que toda persona que viene del catolicismo, ¿sí? Es lo mismo que si viniera del umbandismo o de cualquier otro tipo de ocultismo. Entonces se necesita una liberación, necesita renunciar a todas esas cosas, ¿sí? Para poder entrar en un tiempo de libertad. Hay una persona de Bahía Blanca, le mandamos un abrazo, una bendición grande. Bien, también otra cosa que está pero muy de moda, y acá hablamos quizás ya de otro estrato social, un estrato social más alto, donde la brujería se disfraza, chicos, porque es la verdad, se disfraza. Nosotros vemos que el umbandismo y estas religiones afro, como que, si bien hay excepciones, ¿no? Pero como que están como más dirigidas a la gente de bajos recursos, ¿sí? Hay excepciones, igual hay umbandas que se meten con los presidentes, lo hemos sabido, con gente del gobierno que los llaman, que los contratan, pero hay otra cultura, por llamarla así, porque ya se hizo una cultura llamada Nueva Era, ¿sí? Que eso afecta o que ha logrado atrapar, ¿sí? a la gran cantidad de personas, especialmente a profesionales, a gente de la salud. Es impresionante cómo hospitales y todas estas cosas de la salud se manifiestan, ¿sí? o se fundamentan, ¿sí? Con la nueva era. Es muy común, no puedo hablar de esas cosas tan ampliamente por una cuestión de tiempo, pero es conocido que en clínicas importantes hay personas, a veces son enfermeros, doctores, que ofrendan, por ejemplo, a los niños al nacer, o que le hacen reiki a los enfermos, o sea, y que continuamente están alimentando y ofrendando a las personas ni enteradas de eso, pero ellos son emisarios, como son practicantes de este ocultismo, que para ellos no es ocultismo, para ellos no es brujería, pero es tan dañino, ¿sí? Y impacta el alma de las personas. Por eso cuando vos vas a un hospital, orá, y ojalá que nunca tengas que ir, y si tenés que ir a hacerte una operación o algo, guardate mucho, cubrite mucho, porque la verdad que es un ambiente muy fuerte todo lo que se mueve. Estaría bueno una clase de farmaqueia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso. Pero bueno, también algunas cosas típicas de la nueva era. Miren, en la nueva era tengo para hablar, es una clase entera de un intensivo de tercer año, imagínense. Son horas y horas que enseño esto. Pero es lo más común: el hinduismo, el budismo, el yoga, el kundalini. Bueno, que hay cuestiones que son como bailes, danzas, que el incienso, que las mandalas. Sí, miren, hoy por hoy se reparten las mandalas en las escuelas, en los colegios, e incluso, miren, yo he visto en ministerios del Señor, iglesias del Señor, congregaciones del Señor, que reparten mandalas en la escuelita bíblica para que pinten los niños. O sea, yo quiero pensar que esa gente no sabe lo que es una mandala. Una mandala es un portal. Ellos usan un portal porque ellos creen en el macrocosmos y en el microcosmos.
¿sí? Que tiene que ver con lo externo y lo interno. Entonces a través de esa mandala vos lográs conectarte con tu yo interior y bla 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 y todas esas cosas que ellos enseñan, y con el macrocosmos vos podés salir de tu cuerpo y hacer viajes astrales. Es bastante satánico eso, se muestra así como muy livianito, pero es bastante satánico, ¿sí? Ellos, ustedes saben que hablan de conceptos como energía, fuerza, aura, en fin, pero la verdad que es triste, pero es muy recurrente, sobre todo en personas de un estrato social medio alto. Así es que a guardarse de todas esas cosas. Si vos lo has hecho, si vos todavía te congregás y prendés el incienso en tu casa, ay no, pero que yo lo pongo porque me gusta el olor. Bueno, vos no sabés que eso lo maldijeron antes de vendértelo, que todo eso viene pactado a dioses de la India, ¿sí? La verdad que es impresionante todo esto que hay detrás. Pero bueno, vamos a... bueno, mira, acá se me vienen imágenes del ojo que todo lo ve, ¿sí? Esos son típicos símbolos, ¿sí? Que usan la nueva era y que está muy ligado también con la geometría mágica, y esa es otra cosa que también es parte de la brujería, ¿sí? Que es como totalmente muy top, ¿sí? Un nivel cultural muy alto, que se mueve mucho en los profesionales, es más oculto, es más reservado, no se sabe bien quién es o quién no es, ¿sí? Hablamos puntualmente de la masonería, ¿sí? Hoy ahí está todo el mundo desesperado estudiando de los masones por el nuevo orden mundial. Yo doy gracias a Dios que la gente que ha hecho la escuela sabe lo que es la masonería, la gente de la intercesión, continuamente estamos hablando e instruyendo al cuerpo de Cristo acerca de estas cosas, porque es de donde se va a manifestar todo este movimiento satánico que se viene. Bien, mire, podríamos estar nombrando brujerías, hechicería, podríamos estar... Mira, hay alguien me dice, ¿es cierto que los sahumerios vienen preparados? Sí, es cierto. Mira, yo la verdad que a veces he ministrado gente, ¿sí? Estoy orando con una persona, ponele, y empiezo a romper hechicería, brujería, y siento olor a incienso, enseguida digo, incienso, toda brujería hecha en un altar de la nueva era, y el Señor te empieza a bajar impresiones proféticas y comienza a liberar a la persona. Entonces es muy fuerte, o sea, vos pasás por fuera de una de estas tiendas que te venden estos inciensos, el Buda y todas estas cosas, y la verdad que, no sé, yo paso y como me cae una cosa pesada en la cabeza. Imagínate si yo prendo algo de eso en mi casa. O sea, debemos dejar de ser ingenuos al mal, ¿sí? Debemos ser prudentes. Y miren, incluso yo he conocido escuelas, ¿sí? Que la maestra prende el incienso antes de la clase. Entonces todas esas cosas, la verdad que mira, una vez yo fui a visitar una persona que no conocía al Señor, y bueno, estuvimos hablando, y en su casa se ve que había apagado el incienso hace un rato, pero estaba pasado. Salí con un dolor de cabeza terrible. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, o sea, no podemos bajarle el perfil a las cosas que vienen pactadas, y hoy por hoy casi todo, chicos, viene pactado. Pero bueno, nosotros tenemos poder en la autoridad, pero no es que yo voy a orar por el incienso para que sea libre y después lo prendo en mi casa. No, hay cosas que no va. Alguien dice olor a azufre, ¿sí? También es otra manifestación demoníaca. Todas estas cosas que nosotros a veces percibimos, ¿sí? Tienen que ver con estas prácticas. A veces un vecino, una vecina, todas esas cosas nosotros debemos estar alertas, porque es totalmente real, ¿sí? No es que la brujería no existe, no, sí existe, y daña a las personas, porque lo único que quiere hacer es dañar a todas las personas que quiera alcanzar. Bien, quiero explicar un poquito, ¿sí? Cómo se manifiesta esto, por qué se provoca el daño, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, pero a nosotros estamos cubiertos y ninguna brujería me toca, ¿sí? Que en realidad, claro, la palabra nos dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y es una promesa que tengo de parte de Dios. Pero ¿cuándo funciona eso? Cuando mi vida está en santidad, cuando en mi vida no hay pecado, cuando yo estoy lejos, ¿sí? Como hablábamos anoche, del lashon hara, de la lengua maligna, cuando estoy lejos, ¿sí? De toda clase de pecado. Entonces, ¿sí? Yo no tengo que temer a la brujería, porque no me va a hacer nada, ¿sí? De hecho, constantemente estamos siendo atacados por espíritus hechiceros, los que somos ministros, los que somos pastores, ¿sí? Aunque seas un hijo de Dios, continuamente hay un brujo territorial que te está mandando hechizos, que te está mandando maldición, enfermedades, para que te peleen tu casa, pobreza, en fin, o sea, eso es
eso es seguro, pero a veces ni siquiera te lo mandan a vos directamente, pero se lo mandan a todos los pastores, a toda la gente de Dios. Esas son las oraciones que hacen los brujos, ¿sí? En contra de la iglesia, ¿no? Pero si fuera tan así, que esto no nos puede tocar, ¿por qué muchas veces nos encontramos con que dentro de la iglesia a veces se enferman los pastores, se enferman los ministros, se enferma la gente que está en liderazgo, ¿sí? Y no quiero decir con esto que justo el pastor estaba en pecado, sino que a veces pasa porque no hay una protección espiritual, ¿sí? Sobre un pastor. Un pastor, hablo de un liderazgo fuerte en una congregación, ¿sí? Un pastor, un apóstol, un profeta que necesita que su equipo ministerial lo cubra, ¿sí? Porque en esto del Evangelio hablamos de la cobertura espiritual y la paternidad espiritual, que donde el ministro, ¿sí? Cubre a aquellos que se ponen bajo su manto, pero también la iglesia debe cubrir a los ministros. Y cuando eso no existe, y ponele que está en la Shonjara y que la gente continuamente está murmurando en contra de su pastor, ese pastor va a ser un blanco fácil para el enemigo y todos los dardos de las tinieblas le van a llegar. Ahora, si a eso le sumas que ese pastor también comete la Shonjara, a eso le sumas que ese pastor también está involucrado, no sé, en pornografía, en adulterio o en otras cosas, hablo de pastor o de pastora, no me refiero solamente a la parte varonil, si a eso le sumas todos los pecados, entonces imagínate cómo no va a ser grave las manifestaciones demoníacas que a veces terminan enfermando a las personas con una enfermedad terminal, ¿sí? Entonces es bastante grave. ¿Cómo funciona esto? Ya dije que no podemos ser ingenuos al mal, ¿sí? Y mi intención, y creo que la intención de Dios con esto es abrir tus ojos, ¿sí? Para que no seas tan confiado con las personas. No todas las personas que se te acercan buscan tu bien. Puede ser un compañero de trabajo, no sé, cualquier persona que esté cerca y que quizás no quiero con esto que estés persiguiendo y ahora no, que no se me acerque o sea, no que te persigas, pero sí que estés alerta. ¿Cómo estoy alerta? Continuamente orando, cubriendo a mi familia, ¿sí? Y obviamente teniendo las puertas cerradas, porque vos podés orar mucho y ayunar mucho, pero si estás pecando, olvídate, o sea, cero protección. Por eso es tan importante nuestra vida en santidad. Bien, ¿cómo es que funciona esto de la brujería? Me gustaría poder explicar un poquito esto, de ver que todos pudiéramos entender cómo funciona. Generalmente el brujo invoca demonios, así como nosotros oramos a nuestro Dios para que nuestro Dios nos responda: Señor, te amo, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, y somos la mayor ofrenda para Dios. Bueno, ellos también oran a sus dioses, ¿sí? Que sus dioses, ponele que si es un umbanda, va a ser algún espíritu echú, de esos que nombran ellos, no sé, hay un montón, los trancarrúa, un montón de nombres que ni siquiera los quiero nombrar, pero que ellos lo invocan. Entonces, y obviamente que vienen con una ofrenda, ya sea, como dije antes, de comida, de lo que sea, ¿sí? Y ellos logran conectarse con ese demonio, ¿no? Entonces su mente se conecta con ese demonio y ellos comienzan a ver cosas, a oír cosas, porque entran en contacto con esos demonios, al punto que el contacto se hace tan fuerte o que la ofrenda le agradó a ese demonio, que ese demonio baja, ¿sí? Baja. Entonces la persona entra en trance. Ahí hablamos de un trance espiritual que generalmente practican todos los que hacen un bandismo o los de la nueva era, que literal entran en trance. Ya no es la persona, sino que es el demonio hablando a través de personas. Miren, es medio fuerte lo que voy a decir, pero bueno, estoy enseñando. Me ha tocado ministrar personas que salieron del umbandismo y que gracias a Dios hoy están libres, pero ellos contaban que uno de los principales rituales que hacen, ¿sí? Es, por ejemplo, invocar a los demonios, ¿sí? El demonio baja sobre las personas y se van a lugares apartados, ¿sí? Generalmente a cerros, ¿sí? O a chacras, como ya expliqué, donde no haya peligros, ¿sí? Es como, no sé si estará buena la comparación, pero se me vino a la mente como cuando la gente drogada toma ácido, que saben que son drogas muy fuertes, entonces buscan espacios abiertos para no matarse, para no caerse, en fin. Entonces es como eso mismo que hacen estos umbandas y se van hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que baja el demonio, ¿sí? Sobre el paria, aquel que dirige esa ceremonia, ¿sí? Y uno de los rituales es tener relaciones sexuales con las mujeres que están ahí presentes.
Y capaz que había oído un matrimonio, ay, te lo invitamos hoy a mi reunión umbanda, y viene ese matrimonio de visita, y el hombre como que también entra en trance, porque hay mucho alcohol, mucho cigarrillo y muchas ofrendas de esto, como que es un descontrol terrible. O sea, por eso que esto está tan ligado a lo sexual. Yo siempre en la escuela le enseño a mis alumnos que la hechicería y la inmoralidad sexual están ahí, juntas, no se puede separar. ¿Por qué? Porque para poder alcanzar estos poderes, ¿sí? Para ser poderoso, porque como dije hace un rato, hay brujos que son chantas, ¿sí? Y como hay pastores que son chantas, como hay doctores que son chantas, hay mecánicos chantas, de todo hay chantas. Pero hay otros brujos, ¿sí? Que realmente se conectan con las tinieblas. Entonces, ¿cómo vos te das cuenta? Porque ellos han ofrendado mucho, ¿sí? Mucho, tienen muchas ofrendas. Entonces, como ofrendan continuamente, están recibiendo continuamente más poder, ¿sí? Reciben más poder, es eso. Entonces, lo que hacen esta gente, incorpora espíritus, ¿sí? Y el espíritu comienza a hablar a través de ellos, ¿sí? A maldecir, a moverse. Miren, gente que queda totalmente fuera de control, que hace cosas totalmente locas, indebidas, porque hay un demonio que está, está poseído, podríamos decir, puntualmente. Entonces, esas son parte de las reuniones de los umbandas, si bien quizás hay otras que son un poquito más suaves, pero esto también se practica mucho. Entonces ahí se llevan las peticiones, y si alguien dice, no, yo necesito trabajo, yo necesito que vuelva mi mujer, yo me enamoré de este hombre y me dejó, yo quiero que vuelva, y ahí empiezan a hacer los conjuros. Entonces, ¿cómo hacen esos conjuros? Y no solamente los umbandas, sino que cualquier brujo lo hacen, qué sé yo, con el nombre de la persona. Antes, viste que te decían, bueno, tráeme una foto o tráeme una ropa de esa persona. Algunos le dan un brebaje, tomate este juguito de no sé qué, y es un brebaje raro que vos no tenés ni idea de lo que es. Pero en realidad lo que ellos necesitan es solamente el nombre. Sí, hoy por hoy ustedes saben que es todo mucho más avanzado, porque por esta conexión espiritual que cada vez está más avanzada de los humanos con las tinieblas, y ahí ellos envían esos demonios, ¿sí? Para que atormenten a esa persona, para que atormenten a ese hombre, que deje a su esposa y que venga con esta mujer. Entonces hacen que ese hombre empiece a soñar con la otra mujer, que empiece a pensar todo el día en ella, ¿sí? Y el hombre no le interesa a la mujer, no le interesan los hijos, no le interesa nada. ¿Por qué? Porque está embrujado, ¿sí? Eso creo que es uno de los ejemplos más fáciles para poder explicar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, miren, una vez ministrando a una persona me contó que había ido a un umbanda porque tenía una enfermedad, y bueno, ya había visitado muchos lugares, y no le encontraban la respuesta por ningún lado. Entonces nos falta el amigo que dice, no, yo conozco un curandero, ¿sí? Y la llevó a un curandero, y dice que el curandero la hizo pasar sola al lugar, ¿sí? Y ella lo único que se acuerda que el tipo le dijo que se saque toda la ropa, y cuando, perdón, le dijo que se relajara, y cuando se despertó se dio cuenta que estaba sin ropa, y el hombre, el curandero, había abusado de ella. Entonces, y hablamos que era una mujer grande, no era una nena, no era una niña, no, era una mujer, una señora ya, pero que cayó en el hechizo, ¿sí? Que no sabe qué le pasó, no se acuerda de nada, pero para que nosotros veamos, ¿sí? Hasta dónde llega estos hechizos, estos conjuros, la verdad de los embrujos, ¿sí? Que toman la mente de las personas y las pactan. Bien, ya decía que lo que hacen estos brujos, invocan a los demonios, a las deidades, a las potestades, ¿sí? Y se conectan para poder recibir información, recibir poder. Por eso que el brujo generalmente dice, ay, te hicieron envidia, la gente no te quiere. Miren, algunos realmente adivinan porque tienen conexión con las tinieblas, y otros son chantas, ya lo he dicho. Algunos te examinan, si vos decís, sí, seguramente fue mi suegra. no sé si estará conectada ahora, pero ponele que vos decís eso, y te empiezan a dar, sí, es ella, y en realidad te están mintiendo. En realidad hay muchos de estos brujos, de estos curanderos, que lo único que hacen es te mienten, ¿sí? Son mentirosos. Pero hay otros que lamentablemente no, que realmente se conectan con Satanás. Entonces, cuando vos vas a un brujo, y yo quiero explicarte esto para que veas la gravedad del asunto, por qué Dios lo prohíbe. Cuando vos vas a ver a un brujo, ya sea porque te invitaron, porque estás pasando una necesidad, porque te dijeron que te hicieron brujería y que tenés que ir a otro brujo para dar la pelea, no sé, como sea, lo que estás haciendo es llevando
llevando tu propia vida y tus generaciones. Cuando hablo de tus generaciones, son los hijos, tus hijos, que quizás todavía no tenés, pero que en algún momento vas a tener, y todo eso lo llevas, ¿sí?, a ese altar del brujo. ¿Sí? Es como que vos agarraras, ponele, creo que todos hemos ido alguna vez a un altar de una virgen, lo hemos visto, es como que vos agarres toda tu familia y que se la ofrendes a este ídolo. ¿Sí? Bueno, eso haces cuando vas a consultar a un brujo. Estás llevando a toda tu generación, incluso los hijos que todavía no tenés, ¿sí?, las estás llevando. Estás llevando tus finanzas, estás llevando tu salud, todo lo que te pertenece lo estás poniendo ahí en ese altar, porque vos estás pactando no con el brujo en sí, no con esa persona que se hace pasar por brujo, sino con el demonio al cual está conectado ese brujo. Esa es la cosa que es lo más grave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como es un altar, porque toda brujería necesita un altar, Jezabel dice que ella tenía altares por todos lados, entonces, ¿qué pasa en ese altar? Que es como tu nombre, el nombre de tu familia, ¿sí?, quedó pactado en ese altar, quedó escrito. Entonces vos capaz que después te vas, no fuiste nunca más a ver al brujo, pero tu nombre quedó ligado a esa deidad. Y quizás con el paso del tiempo te empiezan a pasar cosas malas, te empiezan a pasar cosas feas y vos no entendés por qué. Y es porque estás ligado a esa deidad. Ponele que ese brujo tenía dioses africanistas, ¿sí?, y era uno que practicaba africanismo. Entonces toda tu vida y tus hijos van a estar ligados a esas deidades africanistas. Si vos estuviste involucrado, no sé, con una bruja que practicaba la nueva era, bueno, después te va a empezar a gustar esto no sé, de los inciensos, te va a hacer un tatuaje acá con el ojo. Ojo, que los tatuajes no son del reino de Dios para nada. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de eso. Pero generalmente pasan estas cosas. O sea, toda tu vida, tus generaciones, toda tu línea generacional, desde ese momento en adelante, queda pactada, queda ligada. Quedar pactado es como quedar pegado, ¿sí? Que aunque vos te separás físicamente, pero espiritualmente estás unido a esa deidad. Entonces y esa deidad, el problema es que te empieza a exigir que vos le ofrendes, que vos le des más, ¿sí? Entonces, hace un rato hablaba del catolicismo, ¿no? Así como todo tipo de brujería, y les dije que iba tan ligado al área sexual. Entonces, es muy común que la gente que fue católica, ¿sí?, o que practicó hechicerías, ¿sí?, y puntualmente en el catolicismo, que se despiertan la pecaminosidad sexual a temprana edad. Empiezan a haber abusos, empieza a ver, la chica de 15 años ya quedó embarazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu alma y tu espíritu está ligado a la potestad de inmoralidad sexual, que en este caso es la reina del cielo, ¿sí?, que adoran los católicos, se conoce así como la reina del cielo, ¿sí?, que es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de esto, la Virgen de lo otro, el santo de esto, el santo, bueno, es todo lo mismo en figura femenina o masculina, pero está ligando tus generaciones a la inmoralidad sexual. ¿Sí? A veces de ahí también se despierta el homosexualismo, porque a veces la gente de un día para otro determina ser homosexual, bueno, porque hay algo espiritual como que te atrae a eso, porque desde chico esa persona sufrió un abuso, sufrió orfandad, o sea, como que toda tu línea genealógica, todo el escenario de tu futuro, ¿sí?, comienza a ser gobernado por esa potestad, ¿sí?, por el cual consultaste ese brujo. Capaz que no fuiste vos a consultar a ese brujo, capaz que fue tu papá, tu mamá, capaz que fue tu abuelo, no sé, esto es tu bisabuelo, esto es generacional. Entonces, mientras más generaciones pasan, ¿sí?, y no se corta esa iniquidad, porque es una iniquidad hechicera, mientras más generaciones pasan, ¿sí?, cuando te toca a vos, parece que te tocó lo peor, porque vos podés decir, ay, pero yo nunca consulté a un brujo, nunca fui, ¿y por qué me está pasando todo esto? ¿Sí? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Sí? ¿Por qué se me cerró el vientre? ¿Por qué tengo este cáncer? ¿Por qué se me murió un hijo? ¿Y cuántas tragedias que empiezan a pasar a las personas? ¿Por qué? Porque la iniquidad se ha ido acumulando generacionalmente. Entonces, cuando te tocó a vos, ¿sí?, capaz que de un día para otro te caíste en los vicios, te fuiste alcohólico o drogadicto, ¿sí?, y no entendés por qué, o muy promiscua sexualmente y no entendés por qué pasó, si antes llevaba una vida tranquila, porque de repente ese demonio por el cual fuiste pactado te demandó tu vida, entonces empieza a exigirte cosas. Entonces vos, como no tenés la protección de Dios, ¿sí?, corres al pecado, ¿no?, como que no tenés quien te defienda, vamos a decir, ¿no? Porque para eso vino Jesús a deshacer las obras del diablo, pero cuando estamos sin Jesús, lamentablemente estamos bajo la potestad del maligno. Entonces,
Cuando tu nombre y tu familia quedan pactados en ese altar, porque ya dije que es un altar donde está tu nombre escrito, tu generación, el nombre, apellido y los hijos que vendrán, es como que vos le das permiso, le das autorización a ese espíritu, a ese demonio, ¿sí? Para que venga a atacarte en cualquier área, ¿sí? Para que te persiga, empiezan las pesadillas en las noches, sueños feos, gente que tiene miedo, que no puede ni mover, ay, que todo le da miedo en su casa, que ve sombras, que ve... Bueno, todo eso tiene que ver con el ocultismo. Lo que ya dije que cuando vos estás... otra de las cosas que trae también las prácticas, ya vamos a hablar, hay alguien me está preguntando cómo se hace, al final de esta enseñanza vamos a hacer una oración para renunciar a todas estas cosas, ¿sí? Para que te quedes tranquila, Vanessa. ¿Cómo nosotros, ya decía que vos como que lo habilitás al demonio para que te traiga, y otra de las cosas que trae la brujería es pobreza. ¿Sí? Pobreza, mucha pobreza. Mire, yo he conocido gente que era de muy buena situación económica, ¿sí? Y que terminaron cero, nada, ¿sí? Que terminaron a veces muriendo en un accidente trágico, que no pudieron dejar herencia a sus hijos, que perdieron todo, le pasaron estafa, la gente los estafaba, y todo esto es producto de un pacto hechicero, ¿sí? De los pactos generacionales con la brujería. Cuando vos le pagás al brujo, que acá estamos siguiendo, fuiste a consultar a un brujo, ya dije que podía ser de la nueva era, o fuiste a comprar a esas santerías, ¿sí? A comprar una vela, a comprar un incienso, lo que sea. Cuando vos le pagás, ¿sí? Hay plata de por medio, lo que vos estás haciendo, estás comprando las maldiciones, le estás comprando generacionalmente el hechizo, ¿sí? Estás pagando por eso, o sea, como que ahora sos el propietario legal de ese hechizo. Sos el dueño legal de esa maldición. Entonces, nadie te la puede quitar. ¿Por qué? Porque es tuya. Hasta que vos renuncies, ¿sí? Entonces, trato de hablar lo más claro posible para que me puedan entender, ojalá que me estén entendiendo cómo funciona esto de las tinieblas. Ya dije que el brujo te puede dar a beber cosas, te puede pedir ropa, bueno, traer una ropa de esa persona o de tu ex marido para que vuelva o qué sé yo, todas esas cosas. Te pide fotos, en fin. Entonces lo que hace el brujo, ¿sí? Como que traza a través del conjuro, ¿sí? Anoche hablaba que la palabra profética, cuando nosotros profetizamos, le preparamos un escenario, ¿sí? A Dios para que obre en nuestra vida. Cuando Dios dijo el día de la creación, sea la luz, separó la luz de las tinieblas, todo fue por la palabra, porque la palabra tiene un poder creativo, ¿sí? Que comienza a armar todas las cosas. Entonces, en la brujería, recuerden que Satanás es un imitador, él hace lo mismo. A través de la palabra, él le crea un camino. Es como que le traza un camino a los demonios para que vayan a atacarte, para que vayan a perseguir a esa persona. ¿Sí? Que esa persona para que deje su familia, para que se sienta mal, para que se enferme, envían espíritu de enfermedad, espíritu de miedo, en fin, ¿sí? Porque eso es lo que hacen los brujos. Miren, cuando una persona practica la brujería, porque eso es lo que hace el brujo, cuando vos volvés a ir, o sea, que cuando vos, mira, hay gente que tiene amigas brujas o amigos brujos, vos tenés que cortar con esa amistad, ¿sí? Porque ese amigo y esa amiga tarde o temprano, ¿sí? Te va a llevar por el mismo camino. Una cosa es que vos fuiste en un momento desesperado a consultar a un brujo, pero otra cosa es que vos te hagas el amigo y que ni siquiera te cobra y te dice lo que te va a pasar. Eso es muy similar, es una táctica muy recurrente que usa Satanás para maldecir a las personas, ¿no? Esta persona que lee el tarot, esta persona que es re buena onda, que es re bueno, que nunca hace ayudar al resto. Bueno, así se presenta Satanás, para que vos sepas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Cuando invocan los demonios, ellos abren un portal donde se conectan con esa potestad, con ese demonio. Estoy tratando un demonio, una potestad sería como un demonio más poderoso para la gente que quizás no tiene mucha instrucción bíblica. Una potestad sería como un demonio pero de un mayor rango. Entonces cuando se conecta con esa potestad se abre, ¿sí? Como algo que estaba oculto, que estaba cerrado, se abre, ¿no? Entonces, y no solamente arriba, sino que se abre abajo, ¿sí? Se abre abajo, esto es importante. Entonces vos al abrir el portal de arriba, que no es un portal de Dios, por supuesto, es un portal de las tinieblas, donde vos tenés acceso a lo oculto de Satanás, tenés acceso a una sabiduría que la Biblia describe como animal y diabólica, ¿sí? Con una sabiduría diabólica, o sea, cosas que vos no sabías, ¿sí? Cosas que
que vos no entendías y no tenías cómo saber, de repente ¡trum! Se te vienen a la mente. ¿Por qué? Porque te estás conectando con una potestad. Entonces para eso vos tenés que abrir códigos, y esos códigos se abren con ofrendas, ¿sí? Trayendo ofrenda a las personas, trayendo ofrenda, ya dije de qué tipo de ofrendas, ¿no? Entonces lo que vos vas haciendo, vas abriendo estos códigos espirituales, vas recibiendo, ¿sí? La sabiduría que te dan estos demonios. Por ejemplo, el brujo que te adivina, ¿sí? ¿Cómo supo él lo que te había pasado? ¿Por qué? Porque tiene la conexión con el demonio. Entonces es el demonio el que sabe, y el demonio se lo hace saber al brujo, y el brujo te lo dice a vos, y vos quedás, ¡ah! ¡Qué tremendo! ¿Cómo me dijo toda mi vida? Bueno, ¿por qué? Porque tiene una conexión con Satanás. Pero el problema de esto es que así como se le abren estos portales, ¿sí? Hacia arriba, también se le abren hacia abajo. Y cuando digo hacia abajo, quiero hablar cómo se van conectando con regiones del inframundo, con regiones de oscuridad, con cárceles, con fosas de las tinieblas, para poder atrapar a las personas, capturar el alma de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que así como Satanás les va dando poder, les va dando inteligencia, les va dando de su sabiduría diabólica, por otro lado los va atrapando, y cada vez van quedando más presos en regiones de oscuridad. Por eso que mientras más contacto espiritual tenga el brujo, lo que hace Satanás le dice que nunca va a poder salir de eso. ¿Sí? Es una de las principales mentiras de Satanás. Le dice que nunca va a poder salir de eso, que nunca va a poder dejar esa vida, y Satanás te amenaza, que sí, que ya no te puedes salir de ahí, en fin. ¿Por qué? Porque hay gente que llegó a las profundidades de Satanás. La Biblia lo declara como de esa manera, profundidades de Satanás. Entonces, ya decía que... Entonces, ¿qué pasa con esas personas que van abriendo esos códigos, ¿sí? Van quedando cautivas y de repente están haciendo cualquier cosa y se les viene una imagen? ¿Por qué? Porque como su alma está en una región de cautividad, ¿sí? Se les vienen imágenes a veces de un accidente, ven fantasmas, ven demonios, ¿sí? Por todos lados, como que el ámbito sensorial, espiritual, ¿sí? Le fue totalmente entregado a Satanás. Entonces Satanás comienza a mostrarle cosas. ¿Qué pasa con esas personas? Muchas de ellas terminan en un estado de locura, en un estado de esquizofrenia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les parte la mente. La esquizofrenia se define como una mente dividida. Entonces, y hablamos justamente de eso. Abrieron tantos códigos, abrieron tantos portales, fueron tantas veces al brujo o ellos mismos practicaron los hechizos, la magia, una y otra vez, hasta que su alma queda en las profundidades de Satanás, y ya comienza Satanás a gobernar un buen porcentaje de ellos, ¿sí? Cada vez es más Satanás que la persona. Entonces esas personas, muchos terminan con ataques de pánico, con ataques de locura, de repente quisieron matar a uno, de repente se quisieron suicidar, terminan internados en el psiquiátrico. Si vos vas al psiquiátrico, te vas a encontrar con personas, ¿sí? Que ellos o sus padres practicaron el ocultismo, ¿sí? Y Satanás se los pidió como ofrenda y quedaron así, como que entran a esos códigos, y llega un momento que quieren salir y no pueden. ¿Sí? No pueden, porque Satanás no te va a dar la salida. El único que te puede hacer libre es Jesús, ¿sí? A través de su sangre preciosa que te limpia y que rompe las ataduras de las tinieblas. Pero es como que abren esos códigos y después no pueden salir, ¿sí? Y ahí es donde la gente se vuelve loca y la verdad que el problema psiquiátrico es terrible. Hoy nos damos cuenta que los psiquiatras cada vez tienen más trabajo, ¿sí? En realidad vos sabés que lo único que hace un psiquiatra te da una pastilla porque no te puede ayudar, porque esas cosas son espirituales, 100% espirituales. Entonces, para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona esta mente dividida. Ya dije que mientras más se ha repetido esta situación en tus generaciones, o sea, si vos sabés que tu abuela era una machi, que tu mamá, no sé, fue prostituta, que tu papá era alcohólico, y todas estas cosas que tienen que ver con estos pactos, o sea, tenés que ver que portás una iniquidad de hechicería bastante importante, y que muchas veces las cosas malas que te pasan no fue porque Dios lo quiso así, sino que fue simplemente una consecuencia de las maldiciones que estaban sobre tu vida. Entonces, si eso ha estado mucho tiempo en tus generaciones, si todo lo que es idolatría, práctica de hechicería, en fin, van a empezar a pasar cosas. Si una de las manifestaciones que pasan son muertes violentas, por ejemplo, enfermedades terminales, abusos, ¿sí? Abortos, o simplemente hijos que mueren,
o simplemente esterilidad, pobreza, en fin, todo eso es producto de hechicerías. Alguien pregunta, si fueron los padres los que ofrendaron a los hijos, ¿pueden salir ellos sin que los padres renuncien? Sí, sí. Nosotros, vos tenés la posibilidad de, a través de la sangre de Jesús, liberarte, aunque te haya ofrendado tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, y ponele que hoy están muertos, no importa, en Jesús tenemos total libertad. ¿Sí? Así que al final vamos a hacer una oración por todo esto. Bien, ya dije esto también de las vírgenes del catolicismo y todas estas deidades paganas, sí están muy ligadas también a los pecados sexuales. Si te ofrendaron, si a vos de chico te ofrendaron, no sé, a la virgencita de esto, a la virgencita de lo otro, a mí cuando chica me llevaban como ofrenda a la Virgen de Guadalupe, yo era la ofrenda, me vestían de blanco con una cinta celeste, o al revés, no me acuerdo cómo era, y me llevaban hasta el altar en una caminata, o sea, con una ofrenda real, ¿sí? Y gracias a Dios en un momento, mientras intercedía, ya estaba convertida y todo, pero nadie me había enseñado estas cosas, y de repente el Señor me muestra que estaba atada, ¿sí? a Jezabel. Yo decía, ¿pero cómo? Y ahí me explicó y me llevó a ese momento, a esos recuerdos, y bueno, tuve que renunciar y totalmente, y se puede romper esto, chicos. Todo lo que te estoy hablando me parece como tan terrible. De todo esto nos libra Jesús. Él es nuestro Salvador total, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que hacer es entregarnos con todo nuestro corazón y arrepentirnos con todo nuestro corazón. Es el único requisito, nada más que eso. Al final vamos a orar por eso. Así que ya te dije, si a vos te ofrendaron a una virgen, a un santo, a lo que sea, te ofrendaron a Jezabel, ¿sí? Y vos estás ligado todavía a Jezabel. Bien, ya dije que la Biblia nos enseña que como pecado de adivinación es la rebelión, ¿sí? Y como ídolo es la obstinación, ¿sí? Acá tengo que conectar y tengo que hablar de esto, de conectar la adivinación con la rebelión. Miren, es muy probable que cuando un brujo o un ex brujo se convierte al Señor y se entrega a Jesús, ¿sí? Dentro de la iglesia va a ser un rebelde, ¿sí? Va a ser porfiado, va a ser testarudo, va a tener problemas de lengua, de la yonjara. ¿Por qué? Porque eso hay que ministrarlo. Por eso que la gente que se con gloria a Dios cuando se convierten en los umbandas y se entregan a Jesús, pero después hay que ministrarlos. Y no es solamente hacerlos renunciar al umbandismo, sino que ministrarlos en todas estas áreas donde quedaron pactados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que para Dios la rebelión y la hechicería es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo dice la Biblia. Quiero avanzar un poquito más. Iba a hablar un poco de Lucifer, de cómo fue esa rebelión, pero me voy a saltar un poquito esa parte porque algo lo hablé ayer, cómo fue que se rebeló, en fin, por esto de la rebelión. Quiero hablarles ahí en Gálatas 3:1, dice, ¿quién os fascinó? El apóstol Pablo le habla a los pueblos, a la gente de Galacia, a los Gálatas, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y la palabra fascinar significa embrujar, ¿sí? Algunos dicen que los Gálatas eran astrólogos, ¿sí? Que hacían astrología y todo esto de la brujería esotérica. Bueno, dicen que practicaban eso. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿quién los fascinó, ¿sí? para que dejen de obedecer a la verdad, o sea, al evangelio del reino? Entonces, una de las cosas que hace la brujería es que te fascina. Entonces la gente se fascina con estas cosas. Le llama la atención lo oculto, le llama la atención todo lo extraño. Miren, una vez me tocó ministrar a otra persona que había estado, no en un bandismo, sino que en esto de la nueva era, en las prácticas de la nueva era. Y comenzó a involucrarse cada vez más en el ocultismo y dice que empezó a salir como de viaje con esta persona, que era una mujer, que era la conferencista, que daba estas técnicas de nueva era, de Reiki, no sé qué otra cosa más. Entonces dice que ella sacaba fotos, ¿sí? Y cuando iba a ver la foto veía que había palomas detrás de la mujer. ¿Y cómo? Y no, la veía en lo natural, no había ninguna paloma, pero cuando le sacaba la foto, en la foto salía la paloma. Entonces acá vemos que hay toda una cuestión mágica que persigue las vidas, ¿sí? Y que se manifiesta para embrujar
a las personas. Por eso que hablaba al principio de esta clase, hablaba de las señales de los adivinos, porque hay muchas de estas personas que están tan involucradas con el satanismo, con lo esotérico, con los demonios, ¿sí? Vamos a decirlo así más claro, que realmente se manifiestan evidencias muy visibles, señales muy visibles, como es esto, ¿sí? Hay gente que va a los curanderos por una enfermedad, ¿sí? Y hay muchos casos de esos, que había una enfermedad terminal y va el hombre y es un caso puntual, ¿sí? Que había un hombre que tenía a su esposa enferma, no se podía sanar y la llevó a un curandero, ¿sí? Se sanó la esposa, ¿sí? Porque el hombre le dio un brebaje, no sé qué cosa, ¿sí? Se sanó la mujer, re bien, pasaron 3 años, ¿sí? Y se muere el hombre. ¿Por qué? Porque esto es así, o sea, te sanan de una cosa, pero te enferman otra, ¿sí? Te sanan de una cosa, pero después toda tu genética, ponele que tienen problemas de inmoralidad sexual, o problemas de drogadicción, o problemas de pobreza, o sea, como que te sacan un demonio, ¿sí? Porque es lo que hacen, te pueden sacar un demonio, pero te tiran 10 por ese que te sacaron. Entonces, por eso es que es tan importante entender cómo funciona el reino espiritual. Una de las cosas que hace la brujería es cegar al pueblo para que no vean lo que Cristo hace. Por eso es que la brujería también se manifiesta dentro de la iglesia, ¿sí? Y yo quiero hablarles un poquito acerca de esto, ya dejar un poquito el tema de brujería en sí. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer después, me interesa que aprendamos todos. Acompáñenme ahí en Apocalipsis 2:19, dice: yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Miren qué fuerte esta sentencia, porque esto es una sentencia que se soltó sobre esta iglesia de Tiatira, en donde dice: está todo bien con vos, pero permite que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Entonces, ahora yo quiero hablar un poco, yo sé que mucha de la gente que me está viendo es gente cristiana, yo quiero hablar un poco de la hechicería dentro de la iglesia. Porque muchas veces nosotros podemos, como lo decía hace un momento, vos podés liberar a una persona que viene de la nueva era, que viene de la Umbanda, que viene del catolicismo, pero dentro de la iglesia comienzan a hacer desastres si vos no le haces la liberación total. Entonces, dice que esta mujer Jezabel se decía profetiza. ¿Por qué? Porque comienza a manifestarse un espíritu de mixturas. ¿Sí? Sabemos que Jezabel también es la reina de las mixturas. Mixturas son cosas mezcladas, que vos no sabés qué es qué. Si no entendés nada, trae confusión. Entonces, ¿por qué? Porque si esa persona, ¿sí? Está bien, era un brujo, consultaba, le gustaba todo este tema de lo esotérico, se convirtió, entregó su alma a Jesús, Jesús la perdonó, todo bien con eso, no hay ningún inconveniente con eso. Pero ¿qué pasa con sus conexiones, sus ligaduras, sus ataduras? Si ella está todavía conectada a esa potestad que nunca renunció, que nunca rechazó, ¿sí? Y ahora ella viene a recibir del Espíritu Santo, entonces se va a hacer una mezcla. Y esa persona se va a hacer pasar por una profeta, ¿sí? O por un profeta, porque esto, chicos, acá está en un término femenino, pero esto es varón-mujer, chicos, acá no hay acepción. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Entonces, lo que hace es, comienza a profetizar, pero dice que engañando a las personas y los seduce a fornicar. Entonces acá vemos al típico Jezabel dentro de la iglesia, ¿no? Esta hermana es una Jezabel, este hermano que es un Jezabel. Bueno, que muchas veces se ha hablado de eso en algunas congregaciones, pero en realidad, ¿quién es Jezabel y quién no es Jezabel? O sea, yo como pastora, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer si a mi congregación llega Jezabel? No, nunca me llegó ninguna, ¿no? Bueno, ojalá. Pero bueno, así uno aprende también. Pero ¿qué tengo que hacer, no? Yo tengo que decir, esta es una Jezabel, y la dejo de lado y me junto con la que no es Jezabel. No, eso no es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es indagar hasta sanar la raíz que llevó a esa persona a ser
¿sí? Como Jezabel, o a operar en el espíritu de Jezabel, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es esa raíz? Es orfandad, abuso, dolor, rechazo y todas las prácticas hechiceras. Entonces ahí es un tiempito de enseñanza, porque no es solamente echar fuera demonios, sino que vos tenés que romper las estructuras acá, enseñanza, paciencia, cubrir, amar, en fin. Sí, ya vamos a hablar acerca de eso. Pero miren cómo esta mujer dice que lleva a sus siervos a fornicar, o sea, los lleva a la lujuria, ¿sí? a la idolatría y al adulterio en todas sus formas. Por eso que es tan importante discernir a Jezabel. Miren, cuando nosotros hablamos de Jezabel, eso es un peligro, la verdad, muy fuerte para la iglesia, porque Jezabel trae un adormecimiento a la iglesia. ¿Sí? Un adormecimiento que quiere hacer socavar la autoridad, como apagar el fuego del Espíritu Santo. Lo primero que quiere hacer Jezabel. ¿Sí? Lo primero que hace es, ya dije, trayendo la mezcla. ¿Para qué? Para que cada vez las reuniones, que cuesta más como que fluya, que algo pase, como que se siente todo el ámbito pesado en una reunión, en una congregación. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de Jezabel que ya estuvo manejando la situación. Entonces, por eso que afecta. Entonces, nosotros como gente de Dios, yo tengo que tener la autoridad para saber romper y quebrar ese cielo de bronce, disipar esa oscuridad, disipar ese estupor, ¿sí? Y no decir, ay, qué ruchado que estuvo esto y que no pasó nada por culpa de Jezabel. No, yo soy, el espíritu que está en mí es mayor que el espíritu de Jezabel. Entonces, sabemos que nuestra adoración va a determinar la autoridad que yo tengo. Si yo soy una persona que continuamente adoro a Dios y adoro a Dios, yo voy a ser una mujer de autoridad. Pero si no tengo adoración en mi vida, y si para mí la adoración es agarrar un manto, moverlo un rato y cantar un par de canciones y después me olvido, eso no es adoración. Y obviamente que voy a ser un blanco fácil de Jezabel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y quiero hablar un poquito de la adoración. ¿Qué es lo que hace Jezabel o el espíritu de Jezabel en la iglesia? Una de las cosas puntuales que ella quiere hacer es apagar la adoración. Nosotros sabemos que la adoración es elevar alabanza de nuestra boca a Dios, eso es adoración, pero Jezabel lo cambia y lo tuerce. Entonces vemos que las canciones, ¿sí? Porque en la mayoría de las congregaciones hay un momento de adoración, otro de exaltación. Alguna gente cree que la adoración son las canciones lentas y la alabanza son las canciones rápidas. Bueno, pero es más profundo que eso, ¿no? Algunos ya lo sabemos. Pero bueno, no voy a hablar de adoración, tengo que hablar de Jezabel en la adoración. ¿Qué es lo que ella quiere en la adoración? Que la adoración no vaya hacia arriba, sino que vaya hacia, de una manera igual, ¿sí? Que vaya dirigida al hombre, a la mujer. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Ponele, si a Jezabel vos le pasás un micrófono y le decís, hermana tanto, o hermano tanto, usted va a abrir la reunión hoy. Está dando derecho a Jezabel para que te abra la reunión. Entonces, ¿qué va a hacer una persona que tiene un espíritu de Jezabel? ¿Sí? Va a comenzar a ministrar, no desde la fuente de Dios, sino que va a ministrar, ¿sí? El alma de las personas, ¿sí? Desde la victimización. Entonces, ponele que va a decir, ay, acá estamos los hermanos, que estamos mal acá en esta cuarentena, pero bueno, confiamos que el Señor por algún motivo nos tiene acá y llora, y generalmente es que el Señor conoce tus cargas, Él conoce tus problemas, Él sabe que estás mal, Él sabe que no tienes fuerza. Y voy a decir, pero ¿cómo? No se me está, no me estoy sintiendo mal, no me estoy sintiendo sin fuerza. Miren, hay hasta canciones, hay una canción cuando yo me convertí, estaba muy de moda esta canción, que es el Cansado del Camino. Creo que todos la hemos escuchado, Cansado del Camino, y como que todo el mundo andaba cantando esa canción y andaban todos cansados. ¿Por qué? Porque es lo que era la adoración que estaban levantando de cansancio. Yo sé que el hombre la escribió porque seguramente está viviendo un proceso y esa canción bendijo a mucha gente, no estoy discutiendo eso, pero estoy viendo que adoración no es ministrar tu alma, ¿sí? La adoración tiene que ser para Dios, tiene que ser hacia arriba, no es algo que tiene que ir hacia las personas. Es diferente, por ejemplo, si vos
ministraste una palabra, enseñaste una palabra, ponele, y hablaste yo te puedo hoy enseñar del rechazo. Y te digo, no, porque el Señor está entrando ahí a tus angustias y te va a liberar de tus angustias. Es diferente porque a través de la palabra tiene una espora sanadora y eso va a entrar en tu corazón. Pero la adoración no es para eso. La adoración no es para exaltar al hombre ni para echarle las cargas a Dios. Entonces, como que por mucho tiempo se nos enseñó que eso era la adoración, la exaltación del hombre. O sea, como que levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas y aunque todo me salga mal y aunque todo esté mal. Y vos capaz que estabas en la reunión y ibas re bien levantando la mano a Dios y cansado del camino y como, pero yo no estaba cansado. Bueno, pero ahora sí estoy cansado. Pero yo no tengo 1000 problemas. Bueno, pero ahora sí los tengo. Como que te hace recordar los problemas que tenés. Entonces, eso no es adoración. La adoración es exaltación al Rey, ¿sí? Es mostrarle de tu corazón, ¿sí?, quién es Dios. Es decirle, Señor, tú eres bueno, eres santo, ¿qué harías sin ti? Mire, ejemplos de adoración tenemos en los Salmos, ¿sí? Y que donde también David muchas veces decía, que mi alma te anhela, mi alma está sedienta. Sí, es verdad, muchas veces nuestra alma está sedienta, que podemos decirle a Dios, Señor, lléname, está bien, pero es algo más íntimo, pero no es una adoración colectiva. Entonces muchas veces Jezabel en la iglesia, ¿sí?, hace que toda la congregación llore. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a tocar la debilidad del alma. Vos que nadie te quiere, vos que te sentís un inservible, vos que... Y empieza como a recordarte tus traumas, tu pasado, te conecta con el pasado, te conecta con tus heridas, te conecta con el dolor. Y eso es Jezabel. Eso es una manipulación terrible que muchas veces se mueve en la iglesia y la gente se lo lloró todo, ¿sí? Y dice, estuvo re lindo porque lo lloré todo. Sí, pero lo lloraste por una manipulación de Jezabel, no porque fuera el Espíritu Santo que te estaba convenciendo de pecado. ¿Entienden la diferencia? Entonces muchas veces, lamentablemente, Jezabel opera en la adoración. Otro de sus lugares favoritos son la intercesión, ¿sí? La intercesión, la adoración, el liderazgo, son sus lugares favoritos. Ella siempre va a querer instalarse ahí. Y si va a querer robar el corazón de las personas, el corazón de la gente. ¿Cómo roba el corazón? Adulándolos. ¿Cómo qué tremenda voz que tenés? Si yo fuera la pastora, ya te habría puesto ahí a cantar en el primer lugar en vez de la rubia desafinada esa que está ahí. ¿Me entienden? Ese tipo de cosas, siempre adulando a la gente, qué sé yo, haciéndose pasar por cosas, dando mensajes incorrectos, porque le transmite al hombre mensajes que Dios no le quiere dar. Sí, eso, ojo con eso, porque que vos tengas un discernimiento profético no significa que tenés que soltar el mensaje. Ese discernimiento tiene que estar sujeto al Espíritu Santo. Si muchas veces es como que, ponele, que yo vaya de invitado a una iglesia que me ha pasado y que oré por un matrimonio y yo sentí que esos matrimonios eran pastores. Entonces no por eso dije, y ahora el Señor los unge como pastores. Es para... Una cosa es que yo discierna una revelación del futuro de ellos, no significa que yo tengo que llegar y hablar. Entonces muchas veces lo que hace Jezabel, ¿sí?, se adelanta, pasa por encima de la autoridad, no le importa lo que dicen los pastores, no le importa nada, ¿sí?, y lo único que hace es adular a las personas, ¿sí? En realidad, miren, Jezabel adula al que Dios quiere humillar, ¿sí?, y humilla al que Dios quiere exaltar. Así es, ¿sí? Es bastante claro ese sistema. Ella va a adular al que Dios quiere humillar, al que Dios quiere procesar, pero va a humillar y avergonzar al que Dios quiere levantar. Entonces, cuando Jezabel continuamente nos ataca para avergonzarnos, y hay que darle gracias a Dios porque está acelerando un proceso en tu vida, ¿no? Y está tratando con tu corazón también. Pero bueno, Jezabel estaba casada con Acab. Acab representa un gobierno, ¿sí?, pusilánime, un gobierno que se deja manejar por la mujer, que es totalmente un sistema anti-Dios, totalmente, al 100%. Y Acab tenía una visión piramidal, o sea, estaba el rey, ¿saben lo que es una pirámide? ¿No? Es totalmente babilónico, que es diferente a la paternidad espiritual. La paternidad espiritual se trata de que vos transmitís o te impartís sobre las personas que están bajo tu manto, ¿sí?, de una manera que es una relación sana, no es manipuladora. Pero hay pastores, ¿sí?, que también manipulan y operan con este espíritu de Jezabel, que ellos no se imparten sobre los hijos porque tienen miedo de que ese hijo espiritual sea mejor que ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros anhelamos? Que la generación que viene sea mejor que nosotros, que no cometan los errores que nosotros cometimos. Entonces, ¿qué es lo que hace estos espíritus de Acab? Lo que hace es
no transmite lo que Dios le ha dado. Tiene miedo del hermanito. Si el hermanito está empezando a ganar muchas almas, bueno, usted no sale más a hacer evangelismo. No, porque eso no es de Dios. ¿Y cómo? Entonces, ¿por qué? Porque hay temores y cosas no resueltas en el corazón, ¿sí? Miren, este típico pastor o pastora, porque puede ser hombre o mujer, ¿sí? Se manifiesta a través de amenazas. Capaz que está en el púlpito y dice, ay, como los hermanitos que decían, capaz que se enteró que hubo un hermano que era alcohólico y tuvo una caída, ¿sí? Y ay, como los hermanitos que se andan alcoholizando por ahí, que después se sientan acá en la iglesia, como el hermano tanto. Miren, yo una vez tuve que ministrar a una mujer que le había pasado eso con el marido. Ella fue a contarle al pastor que su marido había tenido una recaída y que no sé qué, que le ayudara a orar, ¿sí? Y después el marido fue a la iglesia arrepentido, dijo que nunca más, qué sé yo, y estaba en la iglesia y el pastor le dice, así como el hermano, y lo nombra por apellido, y le dice que es un borracho y que nunca se va a ir al infierno. Esa persona nunca más quiso volver a una iglesia, nunca más quiso saber nada con Dios por causa de esa herida. Entonces, esos pastores o esas pastoras también son Jezabel. Sí, también son Jezabel. Esa gente que te dice, si te vas de mi iglesia, te va a venir una maldición, te va a pasar esto. Eso es Jezabel también. Todo lo que te quiere dominar, controlar. Yo como pastora yo te puedo aconsejar. Te puedo decir, mira, esa persona no te conviene. Entonces, te prohíbo que hagas esto. O sea, a mis hijos sí les prohíbo cosas porque son mis hijos. Pero no a la gente que se congrega conmigo. Si me piden mi opinión, yo se la doy. Si me piden un consejo, yo se lo doy. Si a veces Dios me muestra cosas, se las hablo, se las anuncio, se los enseño. ¿Sí? Pero no puedo prohibirle cosas porque ahí estamos hablando otra vez de la misma manipulación. También lo que hace Jezabel es ve a su líder como su rival, ¿sí? No es su compañero de trabajo, sino que es su rival puntualmente. Y esta persona, seguro no me deja fluir, no me deja salir adelante. Yo me acuerdo una vez, hace unos años atrás, tengo tanta historia, chicos. Una hermana se me acerca y me dice, ¿y usted, pastora? Dice, no, que Dios todavía no le reveló que yo compongo canciones. Yo tendría que estar ahí con los músicos, yo tendría que ser cantante porque yo compongo. Y dije, esta Jezabelita, Señor, que me mandaste para tratar con mi corazón. O sea, ese es un espíritu de Jezabel, que quiere manipular, que quiere lograr entrar en un puesto, ¿sí? Ocupar un lugar, ser figura pública. Eso es lo que a ella más le gusta, ser figura pública. También no admite los errores del liderazgo. Ponle que un líder cometió un error, llegó tarde, y llegan tarde, después se ponen a hacer, o sea, está bien, no hay que llegar tarde, ¿sí? Pero ¿se acuerdan como hablábamos ayer de la shonjara, ¿sí? La lengua dañina? ¿Sí? Que aunque sea verdad el asunto, no tenés por qué decir, no tenés por qué juzgar, capaz que el día de la mañana te puede pasar a vos y no te va a gustar que te juzguen. Entonces lo que hace ella es juzgar, sobre todo al liderazgo. Siempre va a maldecir y a orar en contra de lo que se está haciendo como iglesia, ¿sí? Porque no está de acuerdo, porque no le gusta. Ponle que el pastor dijo que ahora iban a hacer las reuniones a la tarde y no a la mañana. ¿Cómo se le ocurre? No sabe que yo a la tarde tengo cosas que hacer, y como no está de acuerdo, hasta empieza a orar. Señor, que anulo lo que el pastor está diciendo. Señor, trae revelación al pastor, que el pastor es un ignorante. ¿Por qué no me pregunta? Y empieza a comentarlo con el hermano, con la hermana. Ay, pero ¿no les parece a ustedes que es mejor en la mañana y no en la tarde? Y nos falta el que se prende ahí con Jezabel, como hablábamos ayer, los chismosos, y empieza a hacerse toda una rueda de cosas. Entonces eso es un espíritu que maldice. Y de ahí nacen las oraciones hechiceras. Oraciones hechiceras son toda oración que se hace en contra de otra persona. Cuando vos orás en contra, ponle que vos tenés, no sé, a Jezabel en tu trabajo, ¿sí? Vos tenés que orar por eso. ¿Sí? Mira, hay gente que dejó de trabajar porque tenía una Jezabelita compañera de trabajo y esa mujer te hacía la vida imposible, decía mentiras, y en vez de vos levantarte en intercesión para hacer callar ese demonio, te fuiste del trabajo. O sea, ¿quién ganó la guerra? Jezabel. Entonces, tampoco podés orar, Señor, sácala de ese trabajo, que la manden a abrir una sucursal, no sé, en Italia, no sé, donde sea. Entonces, no es la solución, sino que la solución es que vos tomes la autoridad. Se supone que nosotros tenemos un espíritu mayor, el espíritu de Elías, portamos el espíritu del Mesías, portamos. Entonces, yo no tengo por qué intimidarme por Jezabel, pero sí tengo que orar, interceder, sacarla de su lugar, quebrantarle su trono y empezar a gobernar mi ámbito, mi ambiente profético. También decíamos que, miren, Jezabel trabaja con los, voy a ir un poquito más rápido, si voy muy rápido avísenme, pero para poder llegar al fin con todo lo que tengo que entregar hoy, que todavía me falta un poquito.
y quiero entregarlo todo, de verdad quiero entregarlo todo. Miren, Jezabel trabaja con los heveos. Los heveos era un pueblo que son los falsos, ¿sí? Que tienen que ver con la falsificación. Entonces ella falsifica todo lo que viene de Dios, lo falsifica. Y como es bien instruida, le gusta conocer mucho, le gusta leer mucho, entonces comienza a falsificar lo verdadero. Ponele que escuchó a alguien hablar del plan del nuevo orden mundial, que ahora está de moda, ella también habla del plan del nuevo orden. Capaz que no tiene ni idea, pero te habla del plan del nuevo orden mundial. Te habla, qué sé yo, escuchó a alguien hablar de iniquidad y ahora le habla de iniquidad a todo el mundo, pero no tiene ni idea. O sea, no profundiza porque no es una persona del espíritu, no es una persona de la palabra, sino que simplemente una falsificadora, ¿sí? De la fe, ¿sí? Lo que conoceríamos como un chanta o una chanta. Entonces empieza con los sueños, las revelaciones. Ay, Dios me habló, Dios me mostró. Ojo, miren, eso del Dios me mostró, del Dios me habló, ojo con eso. Porque vos podés blasfemar en contra de Dios al decir Dios me habló cuando en realidad no fue Dios quien te habló. Capaz que a vos se te ocurrió una idea y pensaste que fue Dios, pero no significa que Dios te haya hablado. Vos tenés que estar muy seguro, muy segura. Tenés que tener muchos procesos en tu vida como profeta para estar seguro de lo que estás escuchando, que lo que estás escuchando es Dios realmente. Pero ¿qué hacen estas personas? Capaz que tienen un sueño y van y te lo tiran. Ay, pastora, le quiero contar que soñé con usted, soñé que venía un gato rojo y que le agarraba los pelos, la rajuñaba por todos lados, la dejaba tirada, así que, bueno, se lo entrego. Usted ore a ver qué le dice el Señor. ¡Fua! Te queda así como, no sé, sí. Todo sueño intimidador, o sea, todo sueño que te da miedo es un sueño de Jezabel, ¿sí? Cuando Dios te habla en sueños, miren, yo creo en los sueños proféticos, pero todo sueño que viene de parte de Dios es claro, ¿sí? Es claro, tiene mensajes, simbolismos claros que a vos no te cuesta mucho discernir, que podés profundizar con la palabra y sacar una conclusión de eso. Pero cuando son sueños así extraños, que vos no le encontrás ni pies ni cabeza, esos sueños no son de parte de Dios. Eso es Jezabel. Miren, y no solamente se manifiesta a través de sueños, a veces, ponele, que venga alguien y te diga, ay, tuve un sueño donde veía que mataban a tus hijos. ¡Ah! ¿Vos cómo quedás? Con un miedo terrible. Sí, pero bueno, hermana, tenés que orar más, tenés que cubrir más a tus hijos. Y se va. O sea, quedás con eso, que con un miedo terrible. O sea, todas esas cosas son jezabélicas. Todo eso te quiere infundir miedo, te quiere sacar del propósito de Dios. Mira, a veces te puede venir a vos un ataque jezabélico en sueños. Y no solamente con los sueños sexuales, que vamos a hablar mañana de eso, sino que con sueños que son, no sé, de muerte, con sueños que no sé, que les pasa algo malo a tus hijos, esos sueños no vienen de parte de Dios. Ya te insisto, cuando es Dios, Dios es claro. Dios no te va a hablar en un lenguaje obsceno, no te va a mostrar en sueños imágenes sexuales, por ejemplo. Dios jamás te va a hablar así. O sea, Dios es un Dios santo. Entonces vos no podés decir que ese sueño, ¿sí?, vino de parte de Dios. Mire, hay gente que es chismosa y que tiene problemas de lengua mal, como hablábamos anoche, la Shon Hará, ¿sí? Y a esa persona Dios no le va a mostrar una revelación. O sea, Dios no es un Dios chismoso. Dios se lo va a mostrar a una persona que es prudente, a una persona que es confiable, que su corazón es confiable. A ese sí Dios le va a mostrar ciertas cosas, ¿sí? Pero no a uno que es hablador y que habla y que habla y que habla. No, Dios no va a confiar en ese tipo de personas. Y debemos entender cómo funciona Jezabel. Siempre ella va a querer intimidarte, a veces con palabras proféticas, entre comillas, palabras proféticas, que yo sé, miren, y esto funciona así, porque como ella está todavía conectada, ella o él, me refiero al espíritu, está todavía conectado con los espíritus de las tinieblas, de adivinación, de ocultismo, hechicería. Entonces hay cosas que conoce de tu vida, que ese demonio se lo va a hablar. Entonces te va a decir, ay, yo sé lo que te pasó a los 2 años de edad y de ahí quedaste mal, quedaste re triste y nunca te pudiste recuperar de eso. Y vos no tenés ni idea, porque no te acordás. O sea, como que es bastante ingenuo que alguien crea, ¿sí?, que te vengan a dar una profecía que te pasó a los 2 años de edad, cuando en realidad vos no tenés conciencia de esa edad. Más si esa profecía tiene que ver con intimidación, con miedo, con una maldición, con un hechizo. O sea, como que te queda de todo lo que te quiere amedrentar es jezabélico, y eso debemos entenderlo. A veces vienen estas, entre comillas, palabras proféticas y que hacen dos cosas, o ya te lo dije, que te quieren lisonjear, que te quieren exaltar cuando Dios no te quiere lisonjear, o que simplemente te quieren hundir.
te quieren hacer callar, que dice el Señor que o te arrepientes o te va a cortar de la tierra porque ya lo cansaste, dice Dios que lo tenés podrido. O sea, ¿dónde Dios te va a hablar en ese lenguaje? Entonces nosotros debemos ser conscientes, ¿sí?, de cómo habla Dios y por qué a veces la gente es engañada por Jezabel. ¿Saben por qué? Porque no conoce a Dios, no tienen intimidad con Dios. Entonces, como no tienen intimidad con Dios, viene cualquiera y le dice que es Dios y ellos se lo creen. Entonces es lamentablemente muy terrible. Estos sueños o revelaciones, palabras proféticas, visiones, ay, que yo te vi así, toda vestida de blanco, y que no te tomaban en cuenta, que, o sea, está alimentando tu rechazo. Ojo con los sueños que quieren, o las revelaciones que quieren alimentar tu rechazo. Rechaza eso. Si tenés autoridad para decir no, no, que a mí me gusta cuando predicas vos, no cuando predica la otra persona. Eso es, te lo puede decir una persona que se identifica más con vos que con el otro, está todo bien. Pues si vos te crees ese cuento, te va a alimentar el orgullo y eso no viene de parte de Dios. Es Jezabel, que te quiere manipular, que te quiere controlar. Miren, generalmente estas revelaciones vienen como, no sé, yo te lo entrego, vos fijate, vos mirá, todo eso es Jezabel, chicos. Es una manipulación para intimidarte. Todas estas revelaciones te van a generar temor, rechazo o división. Todas esas cosas sí son de parte de las tinieblas. Temor, rechazo, división. Todo eso no es de parte de Dios, ¿sí? Para que vos sepas discernir y tomar lo que es y lo que no es. Miren, hoy por hoy nos encontramos con que hay muchos profetas del reino de Dios que tienen sus ropas viejas. ¿Sí? Y como tienen sus ropas viejas, si no tienen un renuevo continuo de la palabra de Dios, si de la intimidad con Dios, profetizan cualquier cosa. Entonces, como un día profetizaron en el nombre del Señor de verdad, si no significa que ahora van a hacerlo otra vez. Vos tenés que examinar, por eso que la profecía la tenés que examinar. Si no examinar solamente el portador, sino que la profecía misma la tenés que examinar. Porque aún los profetas se pueden equivocar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que tengamos discernimiento profético. Bien. Ya dije que esta gente tiende a victimizarse, tiende a hacerse los pobrecitos, siempre son, a mí siempre me pasa, en toda la iglesia me pasa lo mismo, que no me entiende. Mira, una de las cosas que tenés que saber es ocupar el lugar de la pastora. Pastoras, guárdense de tu espíritu de Jezabel, ¿sí?, que quiere arrebatar el corazón de tu marido, ¿sí?, a través de un espíritu sexual, ¿sí?, o que quieren arrebatarlo en el espíritu. ¿Sí? ¿Cómo digo en el espíritu? Como que quieren ocupar el lugar de consejeras, ¿sí?, cuando él te tiene a vos. Se supone que la esposa del pastor, del ministro, es la consejera, la que tiene que ayudar a resolver asuntos, la que tiene que ser recibir la dirección del Espíritu Santo, no una persona ajena, ¿sí?, al equipo ministerial. El equipo ministerial, pastor, es vos, tu esposa, tus hijos. Ese es nuestro equipo ministerial, no son las personas ajenas. Las personas ajenas son colaboradoras del reino, pero no pueden venir a tomar decisiones. Yo he conocido ministerios en donde se levantan estas, entre comillas, profetas y dirigen la iglesia. El pastor pasa a ser un monigote que todo se lo pregunta. Pregúntenle a la hermana tanto, pregúntenle a la profeta, hasta le llaman profeta. Una mujer que está en fornicación, que ni siquiera es casada con el marido que vive, y le llaman profeta. Y esa es la que está abriendo las reuniones, cerrando las reuniones, esa es la que está ministrando a las mujeres, ¿sí? ¿Y qué es lo que se transmite? Jezabel, 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 hasta que llega un momento en que el pastor no hace nada, si no le pregunta a Jezabel puntualmente, pero para ellos es la profeta. Yo he conocido esos ministerios que totalmente apagan el ministerio de la mujer, ¿sí?, en la iglesia, el ministerio de la pastora puntualmente. Ahora vos, pastora, si vos no sos una mujer del espíritu, ¿sí?, vas a ser una Jezabel, ¿sí?, que en vez de levantar el ministerio, ¿sí?, ayudarlo a avanzar, ¿sí?, lo vas a tirar para atrás. Pero si vos sos una mujer de Dios, una mujer del reino, ¿sí?, tenés que tener sabiduría, tenés que defender tu territorio, no dejarte avasallar por Jezabel. Y a veces tendrás que poner en el lugar a esas personas, a esas hermanas, hermanos que vienen con consejos, porque no solamente son mujeres, pueden ser varones, y que vos sabés que esos consejos vienen en mixtura, ¿sí? Si vos sabés que hay gente que está criticando, llamarla, mira, hermana, ¿estuviste hablando de mí? ¿Tenés algún problema conmigo? No, pastora, yo nunca, no. Y bueno, y confrontar, lo mejor, miren, para terminar con el chisme, lo mejor es confrontar y se corta todo de raíz. Pero una de las cosas que ella persigue puntualmente es los lugares de liderazgo, ¿sí? Y va a ir sobre todo para ocupar el lugar de la pastora, para ocupar el lugar del pastor, ¿sí?, cuando en realidad es un gobierno ilegal. Yo no digo que pueden haber profetas en tu ministerio, pueden ser, pero que sean
del reino de Dios, que sea gente legal, que sea gente íntima, que sea gente leal a tu vida, que tiene que ser gente que vivió los procesos contigo, no uno que llegó recién y dice, ay no, que yo vengo de otra iglesia y yo allá era profeta, bueno, acá también soy profeta, anda a ministrarme a la gente, ¿sabes? Después, todo jezabélico, porque vos no sabes por qué ese otro se vino de ese lugar. Entonces, cuidado, porque a veces quizás no te vienen como profeta, porque dices, ay, yo soy músico, yo soy cantante, ay, no, yo soy maestra de escuelita. Antes de eso tenés que pasarlos por una administración, por un tiempo de liberación, de enseñanza, que se empapen de tu visión, de la visión de esta casa, donde ahora se van a poner bajo ese manto. No llegar y mandarlos a ministrar, porque después los dolores de cabeza que vas a tener van a ser fuertes, ¿sí? Te pueden dividir la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias divididas no conocemos nosotros? Gente que a través de llamadas, mensajitos, ay, yo tuve un sueño con el pastor, tuve sueño con la pastora, que la vi atada, que la vi embrujada, ay, viste que ahora no es la misma, viste que... eso es hechicería dentro de la iglesia, ¿sí? Y si vos sabés de este tipo de personas, denúncialas, anda a tu autoridad espiritual, a tu pastor, a tu pastora, y dile, fulanito y fulanita me dijeron tal cosa, y eso no es un chisme, porque vos estás haciendo una denuncia legal, ¿sí? Porque las obras de las tinieblas no son para que las ocultemos, sino que son para denunciarlas, dice la palabra, denunciarlas, no por Facebook, obviamente, sino que vos vas a tu autoridad. Cuando vos vas a hacer una denuncia, ¿quién se la va a hacer? ¿Al vecino? No, se la va a hacer a la policía. Entonces acá es lo mismo, tu autoridad, ¿sí? Le tenés que hacer la denuncia. Esta persona está diciendo tal y tal cosa de usted, del ministerio, de la casa. Entonces, a ver, hermano, ven, ¿sí? Venga usted también, hermana, que me dijo eso. Sí, porque el que habló se tiene que hacer cargo y lo llamas ahí, ¿qué pasó? ¿Cuál? Ay, no, que vos no me entendiste, el típico argumento. ¡Oh, yo nunca quise decir eso! No, si yo amo a mi pastor, y se va a poner a llorar y todo. Victimización, ya sabemos cómo, es toda una actuación, chicos, que nosotros los pastores ya sabemos cómo es, pero que vos también tenés que identificarla, porque si no te va a arruinar la vida, te va a arruinar el ministerio y va a arruinar tu familia, ¿sí? Ezequiel 13:17 dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y se hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas, ¿sí? Para cazar las almas. Mira, acá el profeta Ezequiel empieza a hacer llamado a las hijas de su pueblo, ojo, de su pueblo, ¿sí? Que cosen vendas mágicas para poner en las manos, ¿sí? En las manos y velos sobre las cabezas. Miren, hay congregaciones completas que están bajo estos velos, ¿sí? Que los pastores, ¿sí? No, como se dice acá, no pinchan ni cortan, no toman decisiones, todo lo decide la pastorcita esta, o el hermano este, o la hermana acá. ¿Por qué? Porque están totalmente manipulados por un espíritu jezabélico. Hay un velo sobre su cabeza y sobre las manos. ¿Por qué? Sobre las manos, porque de las manos sale el poder de Dios, ¿sí? Cuando vos ministrás, las manos representan la autoridad, el poder. Entonces creo que hace poner una venda sobre estas manos, ¿sí? Entonces vos no tenés poder para combatir a tus enemigos. ¿Cómo haces si vos tenés que dar un golpe a las tinieblas, pero tenés un cojín? Porque son las vendas, un cojín en tus manos. Todo golpe así como, ay, te reprendo, Satanás, ay, Satanás, fuera, Satanás, te vas. O sea, todo suavecito. Eso es lo que quieres saber. Que vos todo lo que hagas, lo hagas suavecito, tranquilo. No, que va a orar tanto, ¿para qué va a ir a orar tanto? No, que tanto ayuno, no. A mí el médico no me deja ayunar, no, porque me tengo que tomar la pastillita, porque tengo que hacer esto. Todas esas cosas son argumentos jezabélicos. Si vos querés ser gente del Espíritu que Dios va a levantar en este tiempo, vas a tener que sacarte esas vendas mágicas de tus manos, tomar la autoridad, tomar el poder de Dios que está sobre ti, empezar a ayunar, a meterte en la palabra de Dios, arrancarte esos velos de ceguera que no te dejan ver más allá de tu verdad, darte cuenta que no es tan malo como te lo muestran, sino que hay una verdad del reino que es totalmente diferente y que Dios quiere manifestar. Amén. Y no me hagan enojar. Bien, dice, mira, aquí hay mucho para hablar, pero ya no tengo el tiempo. Dice, Deuteronomio 13:1. Dice, cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal y te dice, vamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslo, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis
a Jehová con todo vuestro corazón y con toda tu fuerza. Fíjate cómo es. A veces vienen, Dios permite que vengan estas cosas, estas situaciones de este hermano, de esta hermana que te está diciendo, ay, yo tuve un sueño con vos, ay, que yo te vi acá, ay, yo ya te veo ahí viajando a las naciones. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Dios prueba tu corazón. Pero si eso va a hacer que vos te inclines a los ídolos, ¿sí? Lamentablemente eso no vino de parte de Dios. Dice, tal profeta, miren, esto es una sentencia, Deuteronomio 13:5, dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Miren qué grave. Ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Imagínate que vos estás en una relación, en un noviazgo, ¿sí? Y comenzaste a tener relaciones sexuales. Vos sabés que eso es anti Dios. Y de repente viene Jezabel, ay no, que dice el Señor, que no importa, que Él te sigue amando, que sigas tu vida. O sea, Dios nunca va a contradecir a lo que dice su palabra. O sea, si realmente es Dios, Dios te va a decir, sí, te sigo amando, pero tenés que dejar el pecado, sí, tenés que ordenarte. No, dice el Señor que no importa que estés juntada con esta persona, que Él igual te va a levantar. Miren, yo he conocido ministerios donde quieren levantar por profeta a una persona que está en convivencia, que no es casada con su marido. O sea, ¿de dónde? O sea, Dios no se contradice en su palabra, pero son verdades que pasan en las congregaciones. Por eso que tenemos que abrir nuestros ojos. Toda persona que te está aconsejando en contra de lo que Dios establece en su palabra es Jezabel. Aunque sea un consejo, una charla, que te ay, bueno, juntate. Si ustedes se aman, lo que importa es el amor. No, no es lo que importa es el amor. Lo que importa es hacer las cosas en Dios, ¿sí? Tener la revelación de Dios. Por eso que es tan importante desenmascarar a Jezabel. Y dice que estas personas tenían sentencia de muerte. Imagínate qué fuerte es esto. En el versículo de Apocalipsis decía que la sentencia sobre Jezabel, que enseñaba a fornicar y a seducir, la sentencia era enfermedad, que caía en cama, dice, ella y sus hijos. Dice, ¿por qué a veces en las iglesias nos encontramos tanta gente enferma? Tanta gente atada, porque son verdaderos brujos y brujas que se esconden en un manto religioso. ¿Cómo vos los vas a descubrir? Cada vez que vas, anoche algo dije de eso, vos vas a ir a orar por esas personas, a ministrarles, no sé, liberación o lo que sea, o a orar por ellos, y ellos van a orar así, se van a poner a orar más fuerte que vos, o sea, como que no te dejan orar. O sea, si vos pasás al altar o ves que alguien que tiene mayor autoridad que vos va a orar por vos, ¿qué haces? Te quedas callado. Para recibir lo que te van a orar, lo que te van a impartir. Pero esta gente, ¿qué hace? Se pone a orar más fuerte, así como como para esconder el hechizo, para esconder la bruja que llevan adentro o el brujo que llevan dentro. Entonces tenés que tener cuidado con estas cosas. Tenés que saber reconocer. Yo sé que hay muchos pastores que me están escuchando, vos tenés que tener ojo con eso. Toda persona que cuando vos le vas a imponer manos se te hacen los re espirituales y como que, ay sí, así re duro, así como, ay no, esto yo ya lo sé, esto ya lo sé. Jezabel lo sabe todo, hijo. Ay, todo esto que están hablando, yo ya lo sé. No, todo esto también lo sé, esto lo sé. Basta de Jezabel, basta del Leviatán, renuncia a eso. Si hoy lo estás, capaz que ya lo sabías, si lo estás escuchando otra vez, es por algo. Quizás algo de Jezabel hay que sacar todavía de tu vida. Entonces tenemos que tener un corazón humilde delante de Dios, sobre todo para recibir la enseñanza y la impartición. Dije que la sentencia sobre este soñador era la muerte, sobre Jezabel era la enfermedad, sobre ella, sobre sus hijos que caían en cama. Dice, si te incitare, miren lo que dice esto, si te incitare, en el versículo 6 estoy, Deuteronomio 13:6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y adoremos a otros dioses, ¿sí? Dice que están cerca de ti, no los escuchéis. O sea, imagínate, aunque sean tu propia familia, aunque sea tu hermano, aunque sea tu señora, los hombres, tu señora que te está diciendo, ay, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Ay, no, que mejor vámonos a un restaurante. O sea, ponete los pantalones y decir, no, vieja, vamos a ir a la iglesia. Si es tu hijo, tu hija que te quiere sacar de tu lugar, de tu lugar donde te congregás, que te empieza a hablar mal de esto, o sea, hacelos callar. ¿Por qué? Porque dice que estos que te van a incitar van a ser cercanos a ti, gente cercana, tu hijo, habla tu hermano, tu mujer, tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos a servir, ay, no le conté al pastor, vamos a tomar una cervecita, vamos al casino, vamos a endeudarnos, qué sé yo, tantas cosas que pueden hacer, ¿sí? En secreto. Acuérdate que uno de los sellos de Jezabel es el secreto, que nadie sepa. Ay, hermana, esto te lo cuento a vos nomás.
porque vos sos espiritual, no se lo conté a nadie, ¿sí? Pero el hermano está saliendo con tal o con cual, eso es chisme. Toda persona que te dice eso es que saber, y vos lo tenés que saber identificar. Si alguien te va a venir a contar algo es porque te hace una denuncia y vos decís, bueno, entonces lo voy a hablar con vos, que me lo estás diciendo, y con el otro, y vamos a arreglar esta situación. Eso es diferente. Pero cuando vienen los chismes, así, ay, no le conté a nadie, ay, no te lo puedo contar porque, ay, bueno, pero te lo voy a contar a vos porque, o sea, la yonjalá, lo hablamos anoche. Todas estas cosas, lo que quieren hacer es matar y enfermar al cuerpo de Cristo, y de eso estamos llenos. Por eso que si vos sabés que estuviste metido en el ocultismo, metido en estas prácticas, ¿sí? De las tinieblas, si después te convertiste, hoy es un buen tiempo para renunciar a todo eso. Capaz que ya lo hiciste, lo vamos a volver a renunciar, vamos a volver a cortar. Miren, por algo Dios nos tiene aislados acá, ¿sí? Para ser libres. Recuerden que la cuarentena en la Biblia se sentenciaba o se dictaba cuando había pecado, ¿sí? ¿Y qué pasaría si Dios no estuviera en cuarentena porque quiere limpiar y santificar a su iglesia? Porque quiere que salgamos de todos estos pecados, de las tinieblas, que a veces disfrazan y esconden, ¿sí? Y de alguna manera apagan la obra del Espíritu en medio de las congregaciones. Así que bueno, vamos a orar. Yo voy a invitar a que, si realmente vos querés ser libre, que te tomes en serio esto, y vamos a renunciar a todas estas cosas. Vamos a renunciar a todo lo que está pasando, a todo lo que nos está afectando, porque es importante poder ser libres, ¿sí? Ser libre de todo esto. Hay una pastora que me está escribiendo. Ahí le respondí. Pero es importante alcanzar, ¿sí? la libertad que Dios quiere que alcancemos. Y vamos a orar. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos, y yo te voy a guiar en una oración de renuncia. Vamos a hacer esto. Vamos a renunciar primero, ¿sí? A todos estos pactos. Mira, capaz que vos decís, no, yo nunca practiqué esto. No importa, metete igual, porque capaz que vos no lo hiciste, lo hizo un ancestro tuyo, no tuviste ni idea, ¿sí? Y lo vamos a hacer ahora. Vamos a renunciar a todas esas cosas y bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos libere de todas obras jezabélicas que ya tuviste conocimiento. Así que dice la palabra que la verdad nos hace libres, ¿sí? Y nos trae a salvación. Así que damos gracias a Dios por eso. Voy a... espérenme un momentito. Me había faltado compartirlo en mi Facebook, y ahí lo hice. Así otras personas que no están en la página me pueden ver. Bien, vamos a orar. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todo pecado, por toda falta, por todo hechizo, por todo conjuro, por las veces que me involucré en el ocultismo, en la muerte, en la hechicería, en lo esotérico, en la nueva era, en los umbandas, en los masones o en cualquier otra práctica oculta. En el nombre de Jesús hoy declaro que el poder de la sangre de Cristo me limpia, me santifica, me redime y me hace libre de toda cosa oscura. En el nombre de Jesús hoy renuncio a todo principado y potestad de los lugares en donde nací y que me unen a la idolatría de ese lugar, que me unen a la potestad de ese lugar. Hoy renuncio a todo hechizo, a todo conjuro, a toda palabra que se soltó en contra de mí, en contra de mi familia, en contra de mis hijos y en contra de mi casa. En el nombre de Jesús, hoy anulo todo conjuro, todo hechizo, todo pacto que yo solté, que yo hice, quizás al consultar a un brujo, a un curandero, a un hechicero. Hoy quiero renunciar incluso a los pactos que hicieron mis padres, mis ancestros, mis abuelos o lo más atrás de mi línea genealógica. Hoy quiero sacar mi nombre y el nombre de mis hijos, de mis generaciones. Los saco del altar de Jezabel, los saco de la mesa de Jezabel. Y en el nombre de Jesús declaro que la sangre de Cristo me hace libre ahora.
Saco mi nombre de toda ofrenda a los altares del catolicismo, de los umbandas, de la nueva era, de los masones y cualquier otro altar pagano. Hoy saco mi nombre de esos lugares. Saco el nombre de mis hijos y mis generaciones de esos lugares. Saco mi matrimonio, mis finanzas, mis negocios, mi ministerio de esos lugares. Y en el nombre de Jesús declaro que toda porción de mi alma que estaba cautiva, hoy se libera en el nombre de Jesús. Porque hoy tengo acceso a la libertad en Cristo Jesús. Hoy me tomo de la libertad que Cristo me dio en la cruz del Calvario. Y si no lo había recibido en mi corazón, hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador personal, quien perdona mis pecados y me limpia de toda maldad. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de mi vida. Y en el nombre de Jesús, hoy rompo toda atadura, ligadura, enlace de almas con principados, potestades, demonios, de brujería, de hechicería. Hoy se rompen en el nombre de Jesús y declaro que no hay potestad que prevalezca. En el nombre de Jesús, hoy declaro que hay libertad. Hoy se rompe toda cadena, toda atadura. En el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por vos. Levanta tus manos ahí donde estás. Vos que renunciaste a todos estos pactos, si vos sabés que hubo un pacto ancestral puntual que hizo uno de tus ancestros, confiésalo delante del Señor, pide perdón por eso y renuncia a esa ofrenda, renuncia a ese pacto mientras yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, sobre estas generaciones, Señor, que ahí están en sus casas, que están en sus hogares, Señor, y que han recibido esta enseñanza. Padre, yo declaro que la palabra, Señor, es enviada como una espada de dos filos para entrar y quebrantar hasta lo profundo del corazón, hasta lo profundo del alma, para romper todo pacto, para romper toda atadura ancestral, esotérica, perversa, hechicera. En el nombre de Jesús, hoy saco sus nombres de las mesas de Jezabel, saco sus nombres de los altares paganos, saco sus nombres de los pactos de sangre, de ofrendas, Señor, de animales, Señor, de comidas o de lo que sea. En el nombre de Jesús, saco sus nombres de esos lugares y declaro que el poder de la sangre de Jesús fluye sobre sus vidas ahora para traer una limpieza, pero traer también, Señor, para traer remoción. En el nombre de Jesús, hoy envío, Señor, la palabra de liberación, la palabra de sanidad sobre ellos. Y si habían, Señor, enfermedades, cáncer, Señor, ataduras, Señor, que estaban afectando sus vidas por causa de la hechicería, ahora se rompen en el nombre de Jesús. Quiebro todo conjuro que soltaron los umbandas, los candomberos, que soltaron los masones, que soltaron toda persona, brujo, hechicero, de influencia espiritual que soltó sobre tu vida. Ahora se rompen esos conjuros, se rompen esos pactos, se arruinan esas ofrendas, se rompe en el nombre de Jesús. Arruino esos sacrificios, ya no tienen más lugar en el reino espiritual, porque hoy hay libertad por medio de la sangre del Cordero que fue derramada por tu vida en este tiempo. En el nombre de Jesús, hoy declaro la libertad total. Hoy declaro que caen los ídolos de las tinieblas en los corazones. Y en el nombre de Jesús, toda hechicería es removida. Ahora ordeno a Jezabel, le ordeno al espíritu de Jezabel que salga de estas familias, que salga de estas personas, que salga de estas mujeres, que salga de estos hombres que estaban trayendo manipulación a la iglesia, a las congregaciones. Esta gente que estaba herida, ofendida, recibe el bálsamo del Espíritu Santo para sanarte, pero también recibe la liberación ahora que viene por la palabra, que es soltada con autoridad, con poder. En el nombre de Jesús envío palabras, dardos de fuego para quemar, para traer, Señor, juicio sobre Jezabel ahí en la vida, en tu vida. En el nombre de Jesús envío juicio sobre Jezabel, le ordeno el desalojo. En el nombre de Jesús se va fuera. En el nombre de Jesús sale de los vientres, sale. En el nombre de Jesús sale. Mira, hay gente que se está manifestando con sangre de la nariz, sangre que comenzó a toser, está saliendo por sangre de su boca. En el nombre de Jesús, es Jezabel que te está
que está saliendo de tu vida, porque Dios te está haciendo libre. En el nombre de Jesús ordeno, desarraigo ahora las ataduras, las ligaduras, y ordeno a ese espíritu de Jezabel, a ese espíritu de rechazo, a ese espíritu de hechicería, de brujería, a esos demonios que entraron cuando te pactaron, cuando consultaron a los brujos, cuando ocurrió el abuso. Ahora les ordeno que salgan en el nombre de Jesús. A través de la tos salen en el nombre de Jesús, son desarraigados, salen del vientre, salen del alma, salen del corazón, se van fuera. Pon la mano sobre tu vientre. Si vos sabés que hay estas prácticas, que hubo estas prácticas hechiceras en tu vida, pon la mano sobre tu vientre y empezá a echar fuera en el nombre de Jesús. Dile: Jezabel, te vas de mi vida, te vas de mi vida, te saco, te arranco de la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Padre, declaro que todo espíritu hechicero, perverso, que traía pesadillas, que traía miedos, que traía terror, ahora se desprende de los vientres y se va fuera, se va fuera, se va fuera, se va fuera en el nombre de Jesús. A través de la tos, a través de la tos. Hay gente que está bostezando y se está liberando por bostezos. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios rompió ideas en tu cabeza, ideas en tu mente que te hacen libre ahora. En el nombre de Jesús. No, la hechicería, no hay hechicería buena, no hay magia blanca. Toda la magia es perversa, toda la magia es prohibida por Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, ahora eres libre. Envío saetas de libertad sobre tu vida. Envío el fuego del Espíritu Santo, el fuego. Sabemos que el espíritu de Elías confronta al espíritu de Jezabel, y ahora enviamos la palabra de poder al espíritu de Elías que venga sobre tu vida, para que recibas la liberación en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, ataduras. Yo veo gente que se están rompiendo ataduras en sus muñecas, gente que tenía tendencia a cortarse las muñecas. Quizás lo hacías de joven, quizás lo hacía uno de tus hijos, pero en el nombre de Jesús, eso es por practicar hechicería, por ofrendar a los Baales, pero en el nombre de Jesús, la sangre del Cordero está limpiando tu vida, está limpiando tu casa, y esa sangre no va a ser más derramada como ofrenda a los Baales, sino que ahora es santificada. Y nunca más volverás a caer en esos cortes. En el nombre de Jesús, declaro que eres libre por el poder de la sangre del Cordero. Y en el nombre de Jesús rompo, Señor, maldiciones de pobreza, maldiciones de inmoralidad sexual. Salen iniquidades de violencia, iniquidades de pobreza, iniquidades de idolatría, iniquidades de inmoralidad sexual. Salen de los vientres, se van fuera ahora, se van fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús salen, se desprenden del alma, se desprenden del vientre, del corazón. En el nombre de Jesús ordeno ahora que sean desarraigadas de los vientres, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay gente que está recibiendo del Espíritu Santo porque ha habido una liberación en su casa. Caen las vendas mágicas, caen los velos de ceguera. Tus manos son libres ahora para levantarlas y dar verdadera adoración a Dios. Yo profetizo sobre tu vida que tu adoración no será más desde el dolor, no será desde la herida, sino que será una adoración genuina de tu corazón a su corazón, del corazón tuyo al corazón de Dios. Una adoración que viene desde lo profundo de tu ser, el agradecimiento para honrar y exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo profetizo que tu intercesión a partir de este día va a cambiar, tu adoración al Rey va a cambiar, tu intercesión va a ser con poder, va a ser con autoridad. Hoy, mujer de Dios, hombre de Dios, recupera tu espada, recupera tu lanza, recupera tu arco, porque vienen días de guerra, dice el Señor. Vienen días de confrontamientos espirituales y el Padre te está entrenando, te está preparando. Ya no tendrás temor de lo que está por venir, no tendrás temor de los que te persiguen, de los que te persiguieron hasta este día, porque te vas a levantar en el poder de su palabra. En el nombre de Jesús, yo profetizo que se levantan intercesores proféticos verdaderos, adoradores proféticos verdaderos, hombres y mujeres de la palabra, que cantan la palabra, que interceden la palabra, y esa será la estrategia genuina, esa será la saeta perfecta para dar en el blanco a tus enemigos. Yo profetizo que cuando termine esta cuarentena tendrás a tus enemigos bajo la planta de tus pies, que aunque el mundo está afuera gritando y peleando y desesperados por la psicosis, nosotros estamos siendo entrenados, preparados para lo que se viene, y cuando salgamos de estos tiempos vamos a salir empoderados, vamos a salir como ese ejército, Señor, que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que el espíritu de la profecía viene sobre los hijos genuinos, gente del Espíritu, gente lleno de poder de Dios, gente lleno de tu palabra, y vamos a profetizar
dar la palabra, anunciar las verdades del reino. En el nombre de Jesús enviamos palabras de bendición, palabras de liberación, palabras de cambio sobre las familias, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que harás. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, porque tu verdad se está manifestando en nosotros, en cada casa, en cada hogar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Podía haber personas que se le caían cadenas, cepos de las manos, y cuando caía un cepo veía cortes acá, intentos de suicidio o cortes eso es una ofrenda que se hacía a los Baales, y bueno, y otra gente que era liberada, que salían velos, en fin. Si te quedó alguna duda, alguna cosa, puedes preguntarme por privado, voy a tratar de responder todas las dudas, ¿sí? Si tenés alguna sugerencia, también recibo sugerencias. Queremos edificar al cuerpo, queremos edificar, entiendo que estamos siendo entrenados, preparados para lo que se viene. Y mañana es la última enseñanza de esta de Jezabel, ¿sí? A no ser que Dios diga otra cosa o que el público lo pida. Mañana vamos a estar hablando de la inmoralidad sexual. Así que los espero mañana a las 23. Les mando un abrazo, gracias por conectarse, gracias por tener este sentir de aprender del Señor, conectarse con el Espíritu y para que podamos ser empoderados. Un abrazo, nos vemos mañana.